Buen día, para mí es domingo, mañana, y como todo domingo de la mañana antes de ponerme a trabajar, tenía unos minutos o unas horas quizás, como para poder hacer algo de código. Yo sigo avanzando con Unreal Engine 5, sí, estoy un poquito más avanzado. Sí, de hecho, fíjense, yo ya tengo generadores para todo, o casi todo. Fíjense que son todos generadores, no hay más botones sueltos. Y los generadores toman directamente si es un botón, si es un slider, si es de material, si es de malla, qué parte, tamaño, cantidad de columnas, dependiendo del tamaño del botón, etcétera, etcétera. No hay nada fijo, es todo cargado a partir de bases de datos donde vos indicás qué personajes querés cambiar, ¿sí? Por ejemplo, este sería de skin y uso materiales de todo el cuerpo para los 4 personajes, ¿sí? Lo que sea. Y todos funcionan. Fíjense que aparecen recién después de que cambio y me cambia solamente a los colores que tengo. Si yo cambio este, me intercambia el verde por el violeta porque este pelo no tiene violeta. Cambio no aparece porque por default no tiene pelo. Cambio de pelo me aparece. Sí, todo funciona. Todo, absolutamente todo funciona. Sí, ya casi está el sistema. Me faltaría hacer la parte de los sliders, que es lo vamos a dejar para después, pero igual para terminar, para hacer estos generadores va a llevar mucho tiempo. Ahora, antes de arrancar, yo quería solucionar un par de errores que fui encontrando mientras hacía todo el sistema, y es que en nuestro componente, en la parte de Change Body Material, acá tenemos un error. ¿Cuál es el error? Esto. Esto lo que hacía era lo siguiente. Vemos si el color que queremos cambiar no es el mismo que teníamos. ¿Sí? Por ejemplo, ahora lo voy a mostrar. Acá directamente. A ver, es acá en el segundo. Sin color. ¿Sí? Entonces, si yo cliqueo en un botón de un color que ya tengo, va a abandonar la función y se va a ir. Entonces, por ejemplo, yo estoy en blanco, cliqueo en blanco, fíjense que me pasó todo esto ahora. Ahora esto después, esto es por una cosa que hice yo ahora. Fíjense que me sale sin color. Ah, no, perdón. Acá no hay generador. Yo lo estaba comparando con esto, que no me aparece nada. Y claro, a ver, recuerdo, acá tengo todos los botones. Claro, me asusté por un segundo. Bueno, volviendo al caso. Yo estoy acá, aprieto el blanco, fíjense que me sale semicolor. ¿Qué quiere decirte? Que no me deja seguir con la función porque estoy aquí cliqueando un botón del mismo color que tenía antes. Eso está bien. Pero, siempre hay un pero. Yo cambio, por ejemplo, este. ¿Sí? Y este tiene una malla y una textura determinada. ¿Sí? Diferente a este. Fíjense, ahí ya saltó. ¿Lo vieron? ¿Cuál es el problema? Supónganse que este es un color, o sea, véanlo con cariño. Imagínense que esto es un pelo más desarrollado que tiene unos flecos por acá, lo que sea, y este pelo tiene el pinche acá y la textura es diferente. El material de este es distinto al material de este, pero como son el mismo color, no me deja cambiarlos. Acá no ven nada porque los dos materiales, los dos pelos usan el mismo material. Entonces se recordarán que tanto pelo 1 como pelo 2, esto es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es esto. No hay nada acá. Por eso yo no veo. Por eso yo no veo nada. No veo ningún cambio. En lo absoluto. Pero si yo tuviese que estos dos pelos tuviesen diferente material negro, que es lo que corresponde, porque son distintos, entonces lo que me pasaría es que cuando yo cambio, no me dejaría cambiar al negro, ¿ven? Y me dejaría el material de este pelo. O sea, acá no se ve, pero se vería si yo tuviese materiales
por pelo mejor armados. Entonces, esto que está acá funcionaría o debería funcionar solamente cuando yo estoy, por ejemplo, dentro de esta malla, ¿sí? Acá debería funcionar. Cambio de malla usando el mismo material, ¿sí? No debería saltar. Pero cuando yo estoy cambiando la malla a otra que usa un material distinto con el mismo código de color, ahí sí. Entonces, ¿cuál es la manera de solucionarlo? Es bastante fácil. ¿Se acuerdan que cuando yo cliqueaba tenía que actualizar el material y tenía una función que lo hacía? Esa función era material check, ¿sí? ¿Se acuerdan que la corríamos desde acá? Si no lo recuerdo. No, el generador no, perdón, el botón. El botón de malla. Lo corríamos acá, ¿sí? Ahí está. Entonces, cuando cliqueo en pelo y cambio a pelo, fíjense que me salta enseguida el error. Cuando cliqueo en estos botones de malla, ahí no debería hacer un chequeo. Siempre debería actualizar la malla porque estoy cambiando, perdón, siempre debería actualizar el material porque estoy cambiando a otra malla que usa otro material aún con las mismas paletas de color. Entonces, es acá, ¿sí? Acá adentro. Pero esta función está perfecta. Entonces le tengo que informar a change_with_material, que es esta que está acá, a esta función, que cuando yo vengo desde esta función, desde material check, ignore esta parte. ¿Sí? Entonces, de vuelta a mi change_body_material, ¿sí? Ahí está acá. Vamos a crear un nuevo input de tipo boolean que yo lo llamé previous material check. En realidad estuve 15 minutos rompiéndome la cabeza para cuál sería el nombre correcto. Pongan el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ponerla positiva si venimos desde acá, ¿sí? Así, por ejemplo. Y ponerla negativa, por ejemplo, si estamos acá. Acá negativo, ¿sí? O sea que en material check lo ponemos como que está positivo, ¿sí? Material check, le decimos, déjalo positivo. Pero en change all material, que es cuando nosotros la usamos realmente, es negativo, ¿sí? Negativo. Sí, y ahora, ¿qué va a hacer esta función? Bien, lo que va a hacer esta función es chequear justamente si nosotros venimos o no, ¿sí? De un chequeo de material previo. Si venimos a un chequeo de material previo, ahí vamos a hacer esto, ¿sí? Ahí vamos a hacer este chequeo que está acá. Este chequeo. Si no venimos de un chequeo previo, vamos a hacer algo, ¿sí? Entonces, yo no puedo hacer un chequeo de colores iguales después de esto, donde estoy chequeando si tengo algo. ¿Se entiende? No puedo chequear si esto es igual a esto después de chequear si esto es correcto o no. ¿Sí? Me refiero a este chequeo. No lo puedo hacer después de esto, porque justamente me va a invalidar parte de lo que tiene acá. Entonces vamos a desconectar esto acá. ¿Sí? Vamos a correr esta ensalada. ¿Sí? Un poquito. Ahí. Y lo primero que tengo que chequear yo es si vengo o no de un chequeo previo. ¿Sí? Es lo primero. Vamos hasta acá. Vamos a hacer espacio porque si no, esto va a ser una ensalada. Un par. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, hasta ahí. Lo primero que hago es chequear eso. Pero ahora tenemos que respetar el orden. Si yo vengo de un chequeo de material previo, ¿sí? O sea, si yo vengo de acá, o sea, ¿se entiende qué es lo que significaría? Espero que no me tire error. Significa de que yo estoy cambiando acá de pelo, ¿no?
eso significaría que vengo de uno previo. Yo esta comparativa de color no la voy a hacer, sino que voy a seguir de largo con el flujo de la función. ¿Se ve? Vamos a seguir de largo y conectemos esto acá. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Ahora, sí. Vamos a conectar esto acá. Yo no hice un chequeo de material previo. ¿Sí? O sea que estoy corriendo la función desde acá. ¿Se ve? Yo ahí sí necesito averiguar si estoy cambiando el mismo color. ¿Sí? Porque no cambié la malla. Mejor dicho, no cambié la malla a otra cosa, a un material distinto. Esa es la respuesta correcta. No estoy cambiando la malla a otra cosa, un material distinto. Por ejemplo, estoy cambiando brazos, que espero que los brazos usen el mismo mapeo de texturas que el brazo que tenía anterior, ¿sí? Cosa que no pasa con los pelos. Entonces, si yo vengo del falso, ¿sí? Háganlo más simple. El falso, ahí es un chequeo de color. Si vengo del verdadero, siguen de largo, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, ¿es distinto el color? Sí, bueno, puedo seguir. ¿No es distinto? O sea, que son iguales. Me voy. ¿Sí? Fíjense que en un Real 5 me quedó exactamente igual. ¿Está? ¿Sí? Ahí está. Con este simple manejo que hicimos acá, solucionamos un problema que íbamos a tener más adelante. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Vamos a poner un print string de nuevo. Color. Y conecten donde hago el chequeo de color, acá el falso, acá. O si no, vean cómo lo estoy haciendo y ya. Y fíjense lo que pasa ahora. Yo cambio de malla, ¿sí? ¿Lo ven? Y no me sale nada. Y cambio de pelo, ahora cambia este y no me sale nada. Excelente. Pero por ejemplo, acá tengo el manequín con color blanco y ahí me salta el error. Son varios porque está haciendo uno por parte, ¿no? Y el pelo, si yo puerto negro, me dice, estás tratando de cambiar el mismo color, no podés. ¿Puedo cambiar el verde? Una vez. Clico de vuelta, estás cliqueando dos veces en el mismo color. ¿Sí? Y si cambio el otro pelo, me va a resetear a negro y no me va a tirar error. ¿Sí? Y me va a dar el negro correspondiente, no este negro. ¿Sí? Porque yo ya hice el arreglo. Acá no me dejan, ¿ven? Porque estoy usando el negro. Pero este es el material que corresponde, no el material negro de este. Porque ahora cuando cambio entre estos dos, fíjense que no está saltando el error. Significa de que está actualizando el material. ¿Sí? Es más fácil de ver cuando tienen algo más lindo que esto, ¿no? Pero bueno, cuando ustedes están en código no se ponen fifi con las mallas o con los materiales, ¿sí? Ustedes primero se aseguran que el código funcione y después ahí sí buscan las mallas que más les gusten. Bien, terminado ese error, vamos a hacer más cambios antes de continuar. Sí, lo sé, deben estar razonando de que yo les hago borrar cosas, pero yo necesitaba que haya una estructura primero para después poder hilar fino. Y yo necesito empezar a hilar fino antes de meterme con base de datos. Entonces, fíjense lo que hacemos acá. Esto estaba bien hecho. Estaba bien el ejemplo. Pero yo no quiero correr todo esto en el Creation Widget. ¿Sí? El Creation Widget es más que nada para que ustedes tiren las cosas dentro. ¿Sí? Pero no tienen que manejar nada. Y fíjense que está haciendo... Vamos primero con esto. Está haciendo todo esto, ¿no? Está actualizando los botones. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos todo esto? Sí, que era para cambiar el borde, más que nada. Yo le dije que en realidad este evento custom, yo acá seteé un borde, pero podrían poner una animación o algo más lindo. ¿Sí? Solamente lo importante es poner algo para ver que funciona, que es el borde. Después, acá si quieren podemos escribir lo que se les cante, pero por ahora para que funcione vemos solamente un borde. Pero bueno, fíjense toda la vuelta que damos, ¿sí? Bien, todo esto tiene que correr acá adentro. ¿Sí?
¿sí? Nuestro componente es el que tiene que hacer todo este trabajo, no el widget, ¿sí? Entonces, primero vamos a tratar de meter esto y esto y esto dentro de una función, ¿sí? Vamos a aprovechar un montón de cosas que tenemos. Vamos a manejar todo desde acá, ¿sí? Total, yo acá algo tengo como para manejarme. Después vamos a limpiar todo esto. Por lo menos vamos a hacer esto primero, ¿sí? Después nos encargamos del resto. En realidad yo para hacer esto, para limpiar esto, tendría que empezar con el widget de base de datos. Pero esto sí lo podemos hacer desaparecer. Entonces, ¿qué es esto? Un character button. Que lo tengo, ¿sí? Obviamente que le puse colorete. Yo acá tengo el creation component y creation pound. Y nada más, ¿sí? Nada más, solamente esto. Acá vamos a poner la función que vamos a crear acá, ¿sí? Y nos vamos a desligar de todo esto. Y al mismo tiempo, nuestro personaje también hace algo. ¿Se acuerdan de que yo acá, acá y acá adentro llamaba las funciones? Eso tampoco me gusta. El pound no tiene por qué andar trabajando cuando tendría que trabajar el componente. Entonces todo esto va a cambiar también, ¿sí? Entonces, vamos a hacer cambios. Primero en el componente, después en el botón, después vamos a borrar cosas en el pound y después vamos a limpiar el widget en ese orden. Bien, entonces, de vuelta en nuestro componente, ¿sí? Tenemos todas las funciones acá. Vamos a crear una nueva que yo voy a llamar Update Buttons, que la voy a meter en su nueva categoría llamada Widgets. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es agarrar a todos los widgets de la clase que nosotros queremos investigar, que sería esta, ¿sí? Este de acá, ¿sí? Sería Character Buttons, es este de acá, ¿sí? Y lo que hacemos básicamente es algo parecido a lo que estamos haciendo acá, ¿no? ¿Sí? Buscando todos, pero vamos a tratar de esquipear, ¿sí? Bypassear todo esto. Entonces, for each loop, para todos ellos, ¿sí? Vamos a andar moviéndoles, o mejor dicho, ejecutando esto dependiendo de qué personaje tengan, qué género, qué raza, si es un botón para personajes, si es de género, ¿sí? Vamos a empezar por esto, one button per character, ¿sí? Vamos a chequear si el botón es un botón de personaje. Recuerden que los botones de personajes eran estos. Entonces busquemos, ¿por qué no me tira? Ahí está, get one button per character. Ahí está. Creo que habíamos hecho algo parecido a esto en una ocasión. No, ya no recuerdo. Sí, ya tantas cosas que. Perdón, ya tantas cosas que hicimos que no recuerdo. Lo siguiente que vamos a chequear es si es un botón de seleccionador de género. El gender selector. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero ver es si estamos con un botón de personaje. Si es así, vamos a hacer algo. Si no es un botón de personaje, lo siguiente que quiero chequear es si es un botón de género, ¿sí? Recuerden que los botones de género en mi caso serían estos de acá arriba. Si es de género, voy a hacer algo. Perdón. Voy a hacer algo. Si no es botón de género, significa que es un botón de raza, voy a hacer otra cosa, ¿sí? ¿Estamos? Por ahora. Entonces, la función, lo que voy a hacer siempre es lo mismo. Voy a usar la función setButtonBodyColor, ¿sí? Esta, ¿sí? A ver, vamos a poner esto porque le voy a necesitar correrla 3 veces, ¿sí?
una vez va a correr acá, ¿sí? Y le voy a correr 2 veces más acá y acá. No se olviden de conectar el target porque si no, no vas a ver dónde sale la función. Bien. Y lo que quiero saber es si es activo o inactivo para cada botón dependiendo del caso. Entonces, ¿qué puedo usar? Bueno, para el personaje, yo lo que tengo que chequear es si el botón en personaje es exactamente el mismo que este de acá. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a sacar es getCharacter y necesito saber si es igual enum que este. Si es igual, es el botón activo. Si no es igual, esto va a ser falso y lo voy a tirar inactivo. ¿Sí? Vamos hasta acá. Bien. Misma historia. ¿Sí? Básicamente, misma historia para estos de acá. Pero, a ver, este de acá arriba es el de género, esto es género. Lo que quiero chequear yo es si el botón de gender es igual al género que tenemos acá. Y conecto. Y acá abajo me va a quedar una ensalada, después la voy a acomodar. Si el botón de raza, getRace, es igual enum a la raza que yo tengo acá. Y ahí quedó. ¿Sí? Me quedó medio feo, ahora lo voy a ordenar, pero esta es la función. Cuando termino, es un return y ahí termino. ¿Sí? ¿Está? Quedó medio feo. Pero lo voy a abrir para que ustedes lo entiendan bien. ¿Sí? Yo acá arriba chequeo, comparo entre personajes, porque este es un botón de personajes. Este es un botón de género, por lo tanto comparo entre géneros. Y este es un botón de no género, o sea, de raza, por lo tanto comparo de raza. ¿Bien? Entonces, volviendo a Character Button, ¿sí? Terminamos con la función esta. Ahí está. Vamos a Character Button. Yo le puse un poco de colorete como suelo hacer para tener todo ordenado. Recuerden que hacemos un botón por personaje, corríamos por personaje, si no por género buscábamos, si era positivo corríamos por género y si no por raza. ¿Sí? Estoy muy tentado de convertir todo esto en una sola función, quizás te lo haga, pero bueno, vamos a seguir. Ahora lo que necesito hacer es buscar mi componente, ¿sí? Y usar mi nueva y flamante función UpdateButton. Conectamos esto acá. ¿Sí? Y fíjense que conecto las dos, ¿sí? Acá conecté los dos. ¿Tá? De hecho yo podría tranquilamente unir todas, pero como el flujo de acá arriba quizás sea distinto al flujo de acá abajo, de hecho después agregamos otra que sí cambia, voy a mantener el flujo en dos vías. Por un lado los que son de personaje, por otro lado estos dos. ¿Sí? Esto quizá en un futuro cambie, pero lo dejamos ahí. ¿Está? Entonces nosotros actualizamos botón directamente desde el botón buscando el componente. No necesitamos que nuestro widget ande actualizando los botones, ¿sí? Por cada uno. Todo esto está metido acá adentro. ¿Sí? ¿Qué faltaría en todo esto? Quizás acá adelante hacer un chequeo de validez. Fíjense que yo lo hago acá antes de correr, porque yo este array lo saqué de acá. Si hago una función para agregar el array y después como en otra función lo corro, lo tengo que validar. Pero acá yo directamente
lo hago sobre la marcha, busco el array y lo seteo cada valor. Si no encuentro algo, esto de acá no se va a ejecutar, va a seguir con el próximo. Entonces ese chequeo de validez no lo tengo que hacer. O sea que me estoy ahorrando bastantes cosas. Bastantes cosas. ¿Sí? Por lo pronto, técnicamente esto podría volar. ¿Sí? Pero antes de volar esto, ¿sí? Antes de hacer eso, tengo que venir al Pawn. ¿Sí? ¿Se acuerdan nuestro Pawn? Busquemos la primera función. Switch visibility by character. Nos metemos acá adentro. Este objeto button vamos a sacarlo. ¿Sí? Ya le va a llegar el turno a esta, por ahora la dejan. Vamos por género. Género del personaje, vuela a los dos. Ya le va a llegar el turno a este. Y raza me falta. No sé si lo dije antes, pero esto es una de las cosas que me encantan, me apasionan de los widgets, de los blueprints, y es que vos podés hacer prototipos y mover código y borrar código y cambiar con una facilidad y una velocidad que el C++ no te lo permite ni por casualidad. Listo, entonces ahora que borramos cualquier referencia a estas funciones que ponemos acá, técnicamente podría borrar esto, ¿no? Es que dice, borró. O sea que desconectemos esto. ¿Sí? Y fíjense que funciona, pero no me tomó el estado inicial. ¿Por qué? Porque yo me olvidé de algo. Y es que en cada botón, al final, tengo que correr esta función una vez. ¿Sí? Cuando lo estoy construyendo, para que se dé cuenta cuál es el botón que corresponde al personaje que estamos usando en ese momento. ¿Sí? Ahí estamos. Fíjense, entonces ahora me aparece exactamente marcado como estaba. Fíjense que se actualizan los bordes. Todo funciona. Y si todo funciona, todo esto, adiós. Y esto, ¿tengo que validarlos? ¿Los voy a usar en algún momento? No, adiós. Y van desapareciendo cosas del código. ¿Qué cosa no necesito ahora? Esta función se fue. Esta y esta. Si estaban muy pegados a ellos emocionalmente, supérenlo. Porque también se fueron. Las demás ya las dejamos. Set button border color. Me van a odiar cuando la estoy usando para otra cosa. Sí, para... Ah, estoy usando para update all match buttons. Bien, por ahora se salvó. Para acá. Además, no sé si no se salvó. Full body. Sí, vamos a dejarlo por el momento, pero... Tenemos que ver, déjenme ver si yo necesito algo que haya borrado. No, vuela también porque... Chao. Esto va acá, esta se va. Claro, porque los paneles los cambio después con el generador. Esto queda. Y esta no la estoy usando para nada. Sí, en Update All Mesh Buttons. Que no la estoy usando. Tengo el evento, pero claro. Bueno, muchachos, díganle adiós. Y Update también. ¿Qué me quedó? Me quedó
Esta no. Ah, pero estos son mallas. Son mallas. Es esta de acá. Esta sobrevivió y la del panel sobrevivió. Y fíjense la masacre que voy a hacer ahora. A ver. Body parts, all head, all character buttons. Se fue. All gender se fue. All race se fue. All mesh generator. Es esta de acá. Se queda por ahora. All gets all. Pero esta para qué lo estoy haciendo. Get mesh buttons arrays. Lo estoy haciendo acá. Y la uso a... No, el mesh generator. Esta también tendría que volar. Sí, bueno, por ahora vamos a dejar esto así. Ahí ya veo que me salen errores de todo tipo. Generador, malla, esto se queda, esto se queda. Esto estamos, esto es para volar. Tengo miedo de apretar play, a ver. Ya me parecía. Claro. Por ahora desconecten eso. ¿Sí? Por ahora desconecten eso. Ya lo vamos a solucionar. Sí, ahí estamos. Es de malla. Sí. Por ahora desconectenlo. No importa. Sí. Esto queda acá. El error salta porque yo todavía no puse algo acá. Sí, mejor dicho, esta chilló porque yo todavía no puse algo acá. ¿Sí? Y no puse cosas acá nuevas. ¿Sí? Es difícil mover código. A veces es complicado mover código cuando están cambiando todo. Por ahora, háganme caso, vamos a quitar eso de ahí. ¿Sí? Tú le pones visibility, esto lo dejamos. ¿Sí? Esto, fíjense que ya no me cambió los bordes, está bien. Martín, me estás cambiando todo. ¿Sí? Ya lo voy a solucionar, no se preocupen. ¿Está? Entonces, limpiamos esta parte de acá arriba. ¿Sí? Ahora vamos a limpiar esta parte de acá abajo. Bien, vamos a tratar de solucionar un poco eso. No me voy a quedar tranquilo, sino ya que le puse un colorete para que quede lindo. Esto estaba bien, pero fíjense que ahora esto no me actualiza. Entonces, vengamos a botones mallas. ¿Sí? Y yo, al igual que acá donde yo pongo el estado inicial del botón al final cuando termino de construirlo, voy a tener que hacer lo mismo para este botón, ¿sí? Voy a tener que, porque borré todo esto de acá. Acá voy a crear una función que se va a llamar find if button is active, ¿sí? Y esta función lo que va a hacer, va a chequear si el botón, si este botón está activo o no, ¿sí? ¿Está? Entonces, dentro de esta función va a tener un output boolean llamado isActive. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, si el botón es el activo, vamos a buscar a setButtonBorderColor y setearlo como activo. Estamos llamando a un evento custom dentro del constructor, dentro del construct de la función, ¿no? Del botón. setButtonBorderColor. Ahí está. ¿Sí? Esto es este evento que lo estoy llamando acá. Y conecten esto acá. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bien. Entonces, tenemos que ver qué hacemos acá adentro. Este botón de malla tiene que hacer todo lo que le estamos informando acá, o una buena parte de lo que estamos informando acá, que ya no se lo estamos informando. ¿Sí? Algo de eso. Va a ser relativamente simple. Lo único que necesitamos es el componente, ¿sí? Y personaje y malla. ¿Sí? Creo que eso nada más, ¿sí? Sí, con eso ya está. Hay body part. Con esto ya estamos. Lo primero vamos a chequear si el personaje que tenemos en el componente, o sea, el que está activo en este momento, es el mismo.
que el que nosotros tenemos en este botón. ¿Sí? Recuerden que este valor, este de acá del botón, venía de acá. Acá exactamente, ¿sí? ¿Cuál era? ¿Sí? Lo seteamos acá. Esto va a volar después también. Entonces, si el botón no es justamente si no es el corresponde al que estamos nosotros usando en ese momento, si por ejemplo es un botón de elfo cuando estamos con un botón de humano, esto no es un botón activo, ¿sí? Claramente no lo es, ¿sí? ¿Estamos? No lo es. ¿Está? Eso es lo primero que queremos saber. Si el botón, ¿sí? Si el botón, por ejemplo, este botón, ¿sí? El 1, 2, el tercero de abajo, es de elfo, entonces no es igual al personaje que tenemos nosotros por default, que es un humano. Entonces el botón va a ser inactivo, ¿sí? Ese es el primer chequeo que hacemos. Lo segundo que tengo que chequear, como esto es un botón de malla, tiene una malla asociada, ¿sí? Recuerdan que es este botón de acá, ¿no? Ayer estaba mostrando este, es este botón de acá, ¿sí? Acá está la variable carácter que estábamos chequeando acá, ¿sí? Yo me equivoqué. Lo siguiente que quiero chequear es si este botón que estamos haciendo acá tiene la malla de nuestro personaje en cuestión, ¿sí? Que nosotros seteamos acá, ¿sí? De acá. Eso es lo que quiero chequear. Por solo tengo funciones que se encargan de hacer ese trabajo. Entonces, en nuestro botón de malla buscamos get skinner mesh, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que iba a ser súper útil tener estas funciones? Body part es la parte del botón, ¿sí? ¿Sí? Porque quiero compararlo contra el botón que tenemos ahora. Pero, cuidado acá. Lo que yo quiero saber es el personaje que yo tengo a... Esto lo voy a cerrar un segundito. Acá, ¿sí? Quiero ver... Lo que yo quiero sacar es, según la parte del cuerpo que corresponde a ese botón, ¿sí? Por ejemplo, cabeza. Yo quiero saber esta malla, ¿sí? Y compararla, esta malla que está acá sería esta que yo saco de acá. Y compararla con esta malla, ¿sí? Quiero comparar esta que está en el componente con esta que está en el generador, ¿sí? Entonces, lo que saco acá es el personaje. No este, sino el que saco del componente. Ahí estamos. Y yo ahora lo que puedo chequear es la malla esta con esta malla que está acá, que es la que yo seteé acá. ¿Son la misma o no? Bueno, eso es lo que me va a dar ahora. ¿Sí? Ahora, ¿es posible que no me dé nada? Sí, es perfectamente posible. Si no obtengo nada significa de que no tengo skin mesh, ¿no? Acuérdense que estaba jugando si era válido o no. Entonces, si no es válido... O sea, ¿por qué no lo hago esto? Porque puede ser de que acá sea nada y acá sea nada. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Acá, de acá yo no tengo malla y este botón corresponde a que no tengo malla. Entonces, no puedo hacer este chequeo. ¿Sí? No puedo, porque era válido el no malla. Pero acá sí puedo hacer este chequeo de acá. Entonces, ¿son la misma malla? Sí. ¿No son la misma malla? No es un botón activo. ¿Sí? Ahora, si son la misma malla, lo que me estoy encontrando es con que el botón, ¿sí? Es el activo. ¿Sí? En Unreal Engine 5 me queda exactamente igual.
Ah, miren, sí es un chequeo de validez. No debería. No debería. Skin and Mesh. No, esto en un Relation 5 está mal. Está mal, no debería hacerlo. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense. Chequeo si el botón corresponde al personaje que tenemos. Chequeo si el botón tiene la misma malla que el personaje que estamos usando ahora. Si todo eso se da, es activo. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Va a funcionar? Fíjense. Ahí está funcionando. ¿Lo ven? Está funcionando. A ver, déjenme sacarme una duda. No recuerdo bien. Sí, no recuerdo bien. No debería ser correcto esto. Claro, ¿ven? Está mal. Está mal. Lo puse mal acá. Ah, no, no lo puse. Estaba mirando cualquier cosa. Esto está mal. Yo lo hice distinto. ¿Sí? Lo hice distinto. Ahí está. Ah, ahora sí, ahora recuerdo. Lo chequeé y lo conecté directamente. Claro. Fíjense, esto está mal. Y acá, en vez de conectar un branch, fíjense lo que es esto, la redundancia. Yo digo, si es positivo, lo pongo positivo. Si es negativo, lo pongo negativo. Esto es tan fácil como conectar esto con esto. Ya. Y simplificamos mucho el código. Sí. Entonces es simple. Listo. ¿Está? Entonces ahora, esto funciona. Fíjense que cuando cambio, no actualiza. Ahora lo arreglamos. Pero cuando yo arranco, esto funciona. ¿Sí? Y fíjense que tampoco funciona cuando cliqueo. O sea que tengo que hacer que actualice cuando cambio acá y hacer que actualice cuando cliqueo acá. ¿Sí? Pero bueno, vamos paso por paso. Esto funciona. Ahí estamos. ¿Sí? Y lo corremos acá. Bien. Vamos paso por paso. Vení, revisé y les voy a tener que deber el arreglo de todo eso para cuando terminemos con el generador. ¿Por qué? Porque, o sea, miren en un Region 5, ¿por qué pasa eso? Porque cada vez que apretamos el botón de malla, ¿sí? Este es el botón de avatar, perdón. Nosotros hacemos ese cambio acá, en este botón de acá. Y este botón, esta función requiere de esta variable para setear el color de borde después de que obtenemos el generador. Un generador que por ahora no tenemos. ¿Sí? En Region 5 ese generador no lo tenemos. No lo tenemos. El generador de materiales que carga a partir de la base de datos. ¿Sí? Entonces, como no lo tenemos todavía, y se va a encargar de decirnos qué botón tenemos, porque por este momento tenemos estos generadores que se acuerdan que poníamos manualmente. Necesito el generador que cargue de base de datos y ese se va a comunicar con los demás. Entonces, por ahora, esto no lo puedo actualizar. ¿Sí? Por ahora. ¿Está? Sí, ahí estamos. Es más, esto deja de tener sentido ahora. Igual lo vamos a dejar porque no quiero que... O sea, no quiero que me aparezcan todos los paneles de arriba abajo y que se me haga un desastre. Lo vamos a dejar. Pero bueno, esto de que no actualiza acá, o sea, acéptenmelo por un tiempito hasta que termine de armar el generador nuevo. Y esto de que, o sea, fíjense que el botón funciona, sigue cambiando y los de color siguen funcionando todos. Pero fíjense que no me marca acá. Eso, bánquenme hasta que termine de armar el generador nuevo. Cuando termine todo esto a volar, después cuando hagamos la segunda parte en el generador, todo esto va a volar. Y vamos a poner cosas nuevas acá. Y cosas nuevas... No. Acá también. ¿Sí? Many hours later. Bien, yo me tengo que poner a hacer más cosas del trabajo para mañana, pero voy a
cortar unos minutitos para contar un par de cosas. Acá en Structs vamos a poner orden, ¿sí? Vamos a crear un directorio llamado DT. Y ahí va a ir body part, materials, ID array. ¿Sí? Y en widget, a ver, no me acuerdo hasta qué punto estamos acá. Si estos son sus propios generadores ahora. Ah, no los cambié todavía. No, está bien, no los cambié. No, ya estaba borrando, iba a empezar a borrar, a hacer una masacre acá adentro. Pero este todavía lo estamos usando. Este lo usamos para este, claro, fíjense. Sí, todavía lo estamos usando. Este y este después van a volar, cuando terminemos con lo que tenemos que hacer. Bien, entonces, ¿qué falta? Esto lo pone en una categoría que se llama Data Table. ¿Sí? Ahí está. Y lo que tenemos que hacer, ¿sí?, son las otras funciones para buscar en bases de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a sacar todas las bases de datos, las que armé, y no tengo funciones que busquen en esas bases de datos. Las funciones se complican, esta no tanto, esta se empieza a complicar un poquito más, y después tenemos cosas un poquito más complicadas, como esto, o esto, o esto, ¿sí? Entre otras que son un poquito más complicadas todavía, ¿sí? Esta no tanto, pero sí tenemos cosas bastante más complejas, ¿sí? Y acá adentro tengo más cosas todavía, ¿sí? No, esta no se complicó. Pero sí, fíjense acá, esto va a ser muy complicado de explicar. Más que nada porque son todas funciones y cada una tiene más cosas, ¿sí? ¿Recuerdan cuando les dije que no la iba a hacer más complicada? Bueno, mentí. Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's right, Major. You did. I lied. Perdón. Estoy tratando de no complicarla, pero realmente, por más que lo intento, a veces, llanamente, esto es complejo, ¿sí? Esto a veces es complejo, ¿sí? O sea, no hay manera de hacer un sistema fácil. Eso es lo que quiero explicar. No hay manera, ¿sí? No existe. Yo sé que todos quieren hacer un sistema que haga clic y automáticamente me fabrica el Fortnite, pero no. Requiere de mucho código a veces, ¿sí? Y aún a pesar de que lo estoy haciendo ultra simple, ultra sesgado, aún así se complica, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer dos funciones, ¿sí? Esta, ¿sí? Cada una es compleja en sí misma, ¿sí? Y nos va a permitir buscar información dentro de nuestras bases de datos. ¿Cuáles? Estas bases de datos. Esta y esta. Porque, mejor dicho, de este tipo y de este tipo. De este tipo son de malla y de este tipo son de materiales. Pero como yo sé que se va a complicar mucho, les armé un panelito. Acá está. Abrime. Para tratar de explicárselo de una manera un poquito más visual. Entonces, primero para ubicarnos. La estructura, ¿sí?, que define esta base de datos es esta que está acá. Y tiene una malla, una imagen y un material, donde la malla es una malla esquelética, la imagen es una textura 2D y materials es una base de datos, ¿no? Que es lo que yo les puse acá. Malla esquelética, imagen, textura 2D y material es una base de datos. Bien, con esta estructura yo armo
esta base de datos. Fíjense que cada uno tiene más imágenes materiales, más imágenes materiales, más imágenes materiales, ¿sí? Esta base de datos tiene un montón de filas, de rows, filas, y cada una tiene esas tres cosas, ¿no? Cada una de las filas que voy a encontrar en esa base de datos tiene estas tres cosas por cada cosa que quiero agregar. ¿Sí? Siguiente, la base de datos de materiales sigue esta estructura. ¿No? Tengo un color y un diccionario o mapa formado por una llave que es un material interface y un valor que es otra estructura que yo hice porque no podía meter un array como valor, ¿sí? Entonces creé una estructura que solamente tiene un array, ¿sí? Eso me las ingenié yo ahí. ¿Está? O sea que apilé dos estructuras, ¿sí? Hasta 2 se puede, ya con 3 chilla. Entonces, fíjense cómo me quedó. Tengo un color y después tengo un diccionario donde la llave es un material interface y el valor es un array de IDs. ¿Estamos? ¿Qué es lo que les puse acá? Tengo por un lado un color que es un slate color y después un material que es un mapa o diccionario cuyo llave es un material interface y el valor es un array de integer, ¿sí? De integrales. Mejor dicho, de enteros, no de integrales, de enteros, perdón. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí estamos. Perfecto. Entonces, vamos a explicarlo. Entonces voy paso a paso. Lo que yo quiero, ¿sí? Primero quiero que entiendan cómo funciona. Dentro de una determinada base de datos de este tipo, yo tengo un montón de filas. Cada fila tiene información de malla, imagen y materiales. La malla sería qué malla voy a cambiar cuando yo clique en este botón. La imagen es lo que me aparece acá que estoy viendo, ¿sí? Y esto son las bases de datos de color que se pueden aplicar, o mejor dicho, de materiales que se puede aplicar a esta parte del cuerpo, que en este caso es una cabeza, ¿sí? Esto pueden ser torsos, brazos, lo que sea. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces, voy a tener, en este caso que tengo acá, 3 filas para la cabeza 1, la cabeza 2 y la cabeza 3. Voy a tener 3 mallas, la malla que cambia acá, la malla que cambia acá, la malla que cambia acá. 3 imágenes, esta, esta y esta. Lo mismo que tenía, o que sigo teniendo, mejor dicho, todavía no cambié nada. Acá, ¿sí? ¿Está? Malla, textura, malla, imagen, ¿sí? ¿Estamos? Esto lo vamos a reemplazar por una base de datos. Entonces, la primera función va a buscar, gracias a un personaje, el personaje que estamos usando en ese momento, mejor dicho, el que nosotros vemos en la pantalla en ese momento. Y de acuerdo a, o mejor dicho, no un personaje, sino el personaje que queremos cambiar. Y la parte de cuerpo que queremos cambiar. Y nos va a decir cuántas filas encontró. Recuerden que esto es una fila, ¿sí? Todo esto está en una sola fila. ¿Cuántas filas encontró? Por lo tanto, me va a dar una array de filas, ¿sí? Que por ejemplo, si fuese esta de acá, sería cabeza 1, cabeza 2, cabeza 3, cada una con estas tres cosas. ¿Sí? Me daría 3 filas. Y la base de datos de dónde yo saqué esto. Por ejemplo, para este caso que está acá, me daría exactamente esa función, me buscaría esta base de datos. ¿Sí? Esta sería este valor que me va a dar. Y estas filas serían head 1, head 2, head 3. ¿Sí? Serían estas tres. Eso es lo que va a ser la primera función. ¿Por qué lo hago así? Porque yo me voy a manejar con filas. Porque yo necesito agregar un botón. Sí, un botón necesito agregar por cada una de estas cosas. Esto va a ser un botón, esto va a ser otro botón, esto va a ser otro botón. ¿Lo ven? Esta va a ser la foto del botón. ¿Sí? O sea, un botón por cada fila. Aunque la fila diga 0, ¿sí? Aunque la fila diga 0 acá,
va a crear un botón por cada fila. ¿Sí? ¿Por qué digo que la fila sea 0? Porque si yo tengo, por ejemplo, pelos, la primera fila vale nada. ¿Sí? Porque es no pelo. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, un botón por cada fila. ¿Sí? Entonces, cada una de estas filas que me da acá es un botón. Si me da 3, me va a crear 3 botones. ¿Estamos? Entonces, yo necesito las filas. Ahora, ¿qué ocurre? De estos materiales, yo tengo una base de datos para este, una base de datos para este y una base de datos para este. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera armar o buscar en la segunda base de datos, de este que está acá, por ejemplo, yo necesito saber cuál fue la base de datos en la que le busqué originalmente y cuál fue la fila. ¿Sí? Y con esa base de datos y con esa fila, yo puedo buscar acá el color y el material. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo, para la primera función, voy a obtener solamente una base de datos y una fila. Pero para la segunda función, como me va a dar una base de datos por cada uno, lo que voy a tener yo son un montón de bases de datos, ¿sí? Y muchas más filas. ¿Estamos hasta acá? Entonces, la primera función, esta que vamos a crear nosotros ahora, voy a poner personaje, parte del cuerpo, y lo que me va a informar es primero si encontró algo o no, una base de datos y todas las filas correspondientes a esa base de datos. ¿Sí? De nuevo, en este ejemplo serían estas 3 que están acá. Eso sería esto que está acá. Bien. ¿Qué pasa con la segunda? La segunda no puede correr directamente. Yo necesito para correr la segunda decir, bueno, mira, está bien, yo necesito esto. Pero para encontrar esto, antes tengo que haber hecho esto. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, en realidad esta función incluye esta que está acá. Entonces yo corro primero esta, saco la base de datos, saco la fila y de ahí yo puedo venir a buscar acá esto que está acá. Fíjense que me da ahora una base de datos, es un array esto, no es un elemento solo. ¿Por qué? Porque ahora lo que tengo son todas las bases de datos que encontré. Y se refiere a esta base de datos. ¿Sí? Materiales para esta cabeza, materiales para esta cabeza y materiales para esta cabeza. ¿Sí? ¿Por qué razón lo hago así? Fíjense que tiene la misma estructura. Primero si encontró algo o no, segundo bases de datos y después filas. Aunque diga color son filas. Porque en el widget que nosotros vamos a cargar, la estructura del widget va a ser muy similar para cualquiera de las dos. Entonces, se tiene que adaptar la función a el widget, para que el widget no tenga que andar haciendo un código completamente distinto para esto que para esto. Entonces, primero, esta función va a correr dentro de esta, por eso tiene los mismos inputs, ¿sí? Y esta función tiene una de estas básicamente por cada cabeza, por así decirlo, o para cada parte del cuerpo. En realidad no es tan así, pero para que lo entiendan. Entonces, lo que voy a hacer acá con esta función, con estas filas, es ver cuántos tengo. Y acá, con estas filas, es ver cuántos tengo. La diferencia es que en esta de acá están todas las filas de todas las bases de datos que encontró acá, acá y acá. Si esta cabeza usa color este grisáceo crema y el azul, va a encontrar 2. Si esta cabeza uso el grisáceo y el rojo, va a encontrar 2. El grisáceo, el crema y el rojo. Y si esta usa un violeta, va a encontrar un violeta. ¿Sí? Y lo que va a hacer esta función es ver cuáles son iguales o están repetidos. ¿Sí? Porque lo que va a informar son nombres de colores que serían las filas. Y no lo va a repetir. Yo quiero uno por cada color, independientemente si después va al material que engancha con este o al material que engancha con este con el mismo color pero diferente material. Yo sé que es un poco más complicado verlos así, pero, ¿sí? Pero lo tengo que hacer así porque la estructura de salida de esta función y la de esta tienen que ser muy parecidas, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Esta función va a buscar esta base de datos. Esta función que dice dos búsquedas, se llama dos búsquedas porque va a buscar en esta primero con esta función y después, gracias a esta y a lo que me saque esta, va a buscar de vuelta en la segunda base de datos. ¿Sí? Recuerden que esa base de datos que está acá es la que me va a permitir después buscar acá. ¿Sí? Esta base de datos que está acá me va a permitir buscar todo acá. Entonces, esta función va a hacer dos búsquedas. ¿Sí? Primero por malla, base de datos y después acá. Fíjense acá. Yo acá, para esta cabeza, tengo que hacer una búsqueda, encontrar la cabeza, buscar la base de datos de materiales y después dentro de la base de datos de materiales buscar cuál es el color que quiero. O sea que tengo que hacer dos búsquedas. Primero por cabeza y después por materiales. ¿Sí? Que es básicamente lo que hacemos acá. Primero buscamos la cabeza acá y después buscamos el color. Yo fíjense que le pongo otro nombre, le pongo fila, le pongo color. Pero lo que estoy buscando son los materiales que pueden ir agregados a esta cabeza o parte del cuerpo que yo agregué. Le puse Rose por ponerle algo, pero lo que estoy teniendo yo son partes del cuerpo, ¿sí? Body part podría llamarse esto en vez de Rose. Y acá directamente le cambié a color porque eran materiales, ¿sí? ¿Está? Entonces, nosotros, para obtener esto que está acá, que son los widgets, donde cliqueamos botones para cambiar mallas, vamos a necesitar esta función, ¿sí? Y solo esta función. O sea que va a ser más rápido para el componente cargar las mallas primero. Cuando querramos hacer un widget con colores, el componente va a tener que buscar una función que es un poquito más pesada, porque tiene que hacer dos búsquedas, ¿sí? ¿Estamos? Sí, es así, no me queda mucho más que esto. Yo busco acá mallas y después colores, ¿sí? ¿Está? Entonces, vamos a empezar con la primera. Vamos a escribirla, se llama getDTRows y yo puse OneSearch. Si quieren cambiarle el nombre, adelante, ¿sí? Y necesita personaje y parte del cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a poner y character, que vamos a llamar character, ¿sí? Y parte del cuerpo, que es y body part, que se llama de la misma manera, ¿sí? Y de output, primero quiero saber si tuvo éxito o no, ¿sí? Y después tengo que informar la base de datos que está encontrando y las filas. Esto es base de datos y esto es nombre, ¿sí? Entonces tengo que agregar un parámetro de tipo DataTable, esta acá, que se va a llamar DT, así de simple, y otra de tipo nombre, que yo le voy a poner Rose, ¿sí? Y es un array, ¿está? Estamos hasta ahora, por ahora tengo esto nada más. Fíjense que es exactamente, o casi exactamente, esto es un Unreal Engine 4, no 5, a esta de acá. ¿Sí? Si quieren ver, les muestro acá. Esto es un Unreal Engine 5, es básicamente la misma. La diferencia de que esta adentro tiene esto que todavía no escribimos y esta no tiene nada. ¿Estamos? Pero fíjense que es igual. ¿Está? Bien, la segunda, que es esta que está acá, se va a llamar getDTRows2Searches, ¿sí? Porque va a ser dos búsquedas. Estamos. Y va a ser muy parecida, ¿sí? Fíjense que de nuevo tengo los mismos input. Por lo tanto acá, esto va a ser character. Pero esto no es un array, es un valor simple, ¿sí? Body parts. Ahí está. Body part.
De nuevo, el primer output tiene que ser, lo pueden cambiar después si quieren, pero yo pongo acá el primero, ¿sí? Yo siempre pongo el primero, el boolean que lo chequea, porque si yo quiero engancharlo con un branch, me queda justo, ¿sí? Y no me engancha acá abajo, yo soy así de obsesivo, ¿sí? Bien, sí, this is, ahora busco bases de datos, data table, de nuevo, esta está acá, y yo voy a llamar this con S, ¿sí? Porque esto ahora es un array. ¿Sí? ¿Le puse S? Sí, le puse un S. Y como esto me va a buscar materiales más que nada, ¿sí? Name, yo le voy a llamar color. El color del material. Si quieren poner materials, pónganle, pero como adentro, en la base de datos, yo acá ya tengo una variable llamada material, si no me quiero complicar, le puse color. ¿Bien? Yo tengo esta función y tengo esta otra, que son exactamente las mismas que esta y esta. ¿Lo ven? Mismos input para las dos. Una es una base de datos y un array de nombres, y la otra es un array de bases de datos y un array de nombres. Base de datos, array de nombres, array de bases de datos, array de nombres. Mismos input y el success ahí. ¿Estamos? Bueno, vamos a empezar con una. Entonces vamos con la primera, OneSearch. Lo primero que voy a usar exactamente es esta que estaba acá. ¿Se acuerdan que esta buscaba bases de datos? ¿Sí? La base de datos que yo le daba de acuerdo a personaje y parte del cuerpo. ¿Sí? Lo primero que voy a ver es si encontró obviamente algo. Si no encontró nada, informo que no encontró nada. ¿Sí? Pero si encontró algo acá, yo tengo que pasarlo, ¿sí? Básicamente, pero antes de eso tengo que buscar las filas. Entonces lo que busco es get data table row names, ¿sí? Esto que está acá. Esto lo que hace es me da, por ejemplo, qué sé yo, acá, todas las filas, ¿sí? Esta función me da las filas. La otra que sí conocen, row, yo le doy la base de datos, le especifico la fila y me da todo lo que está en esa fila, ¿sí? Esta lo que me va a dar son las filas. Entonces yo ahora tengo básicamente la base de datos y el nombre. ¿Bien? Entonces, falta que me digan, Martín, te olvidaste de validar la base de datos. Señor, valido todo. Miren, acá adentro la base de datos fue validada. ¿Sí? Entonces, uno de los requisitos para que el output sea éxito es que haya estado validada, que haya encontrado una base de datos. ¿Sí? Entonces, no tengo que validarlo, porque ya lo validé acá, en este success. Si esto viene por acá arriba, significa de que esta base de datos es válida. Entonces, ya lo puedo conectar, pongan success de vuelta y los rows los saco de ahí. Es esto nada más. La primera función es fácil, ¿sí? Nada más que esto. En relation file es exactamente igual, ¿sí? Como pueden ver, me quedaron iguales a lo sumo, sí, a lo sumo que una estaría más alineada que la otra, ¿sí? Porque soy el señor obsesivo. ¿Sí? La estoy mirando a ver dónde, dónde no se alineó. Pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Está, básicamente es lo mismo. No cambia nada. Está, esa es la primera. Esta ya está, ¿sí? ¿Podría haberla hecho pura? ¿Qué pregunta? No está cambiando nada. Técnicamente no está cambiando nada.
Y acá adentro tampoco está cambiando nada. Pero cuando yo estoy empezando a apilar una dentro otra, dentro otra, dentro otra, ya me da cosa dejarla como pura. Técnicamente podría hacerla pura. Sí, dejarla así. Sí, después, más adelante, se vio que no afecta lo más mínimo, la dejamos pura por ahora, la dejamos así. Después yo se la paso a pura no. Cuando ustedes tengan dudas si se pasa a pura no, básicamente fíjense si la función está cambiando algo. Y esta no está cambiando nada, me está informando, ¿sí? Pero no recuerdo si después voy a hacer algo más con esta función. Si por las dudas, por ahora la pongo acá. Yo lo que hago es, si yo sé que va a ser pura, la pongo pura, pero si tengo duda la dejo así y después de última la cambio. Sí, es simple. ¿Está? Bien, y ahora que veo, la próxima es un poquito más compleja. Sí, y quiero explicarlo en detalle, son las 11 de la noche, así que voy a cortar yo acá, sigo mañana y igual ustedes ven que el video continúa. ¿Sí? Ahora corto acá, ¿sí? Y seguimos. The next day. Bien, entonces habíamos quedado acá. Esta ya la habíamos hecho. Esta. Vamos a arrancar arrastrando la primera, ¿sí? Les dije que la segunda iba a contener la primera. ¿Sí? Conectan esto acá, esto acá, esto acá. Bien, hasta acá. Vamos a hacer un branch. Acá. Y si no encontré nada la primera vez, obviamente que ya corto, porque no tiene sentido que siga, ¿sí? Pongan como que no es satisfactorio. Ahora, si encontré algo, lo que tengo que hacer es un for each loop. Acá. Tengo que buscar entre todas las filas que encontré. ¿Sí? Esto que está acá, el rows, como les dije, me va a dar las filas a las que estoy buscando yo. ¿Cuál es la base de datos? Esta. Entonces tengo que buscar data table row. Ahí está. Esto. Donde el nombre viene de acá y la base de datos viene de acá. ¿Sí? Así viene. Ahora, de nuevo, tengo el mismo problema de siempre. Si yo lo conecto así, ¿sí? Como corresponde, no puedo sacar nada de acá, porque no sabe cuál es la estructura que tiene esta base de datos. Entonces voy a desconectar esto momentáneamente y le voy a dar de manera directa, sí, ya sé que no te gusta que te desconecte, una base de datos para sacar el row de acá. ¿Cuál es? Cualquiera de las de malla. ¿Se acuerdan que teníamos de malla materiales? Cualquiera de las de malla. Por ejemplo, qué sé yo, esta, o esta, o esta, la que sea. Cualquiera que tenga, ¿sí? Que nazca de la estructura que nosotros habíamos hecho acá, que era body part, ¿sí? Cualquiera de todas esas. Por ejemplo, que yo, cabezas, estas de acá. ¿Sí? Fíjense que ahí abajo, no lo puedo marcar porque no me lo dice, si ven lo que sería el tooltip que me está apareciendo, que dice DT, Head, Table, Path, Cooking File, Path, Clean, Row Structure, ese body part. Esa es lo que tiene que decir, ¿bien? Row Structure, Body Part. Selecciono cualquiera de todas estas que son igual. ¿Sí? Ahora no me va a chillar más. Y ahora sí yo puedo sacar de acá y hacer un break. Y de acá lo que necesito son los materiales. ¿Sí? Porque esto es una base de datos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ahora que ya extraje la fila y puedo hacer una ruptura de todo lo que tiene adentro, una apertura más que una ruptura, eso puedo volver a conectar esto acá y esto acá, ¿sí? Y yo puedo seguir con esto que está acá, ¿sí? ¿Estamos? Mucho cuidado con la base de datos que enganchan acá porque si no les va a salir otra cosa. Tiene que ser una referencia a base de datos porque lo que estoy tratando de buscar es esta base de datos, ¿no? Esta de acá. Esta de acá dependiendo de la fila, el nombre de la fila que es esta de acá, y dependiendo la base de datos que estoy buscando, que puede ser esta, o puede ser cualquiera de todas estas, o cualquiera de las que están en la categoría de malla. Bien, hasta acá. ¿Sí? Perfecto. Lo siguiente que voy a hacer es sacar de acá y hacer un chequeo si es válido. ¿Por qué ahora sí hago un chequeo de válido de esta base de datos? Y aunque sea inválido voy a seguir adelante. A diferencia de acá, donde si no era válido me escapaba.
Porque en esta de acá, el no válido es posible, ¿sí? Déjenme mostrarles por qué. Yo, por ejemplo, tengo esta base de datos de cabeza. Cada cabeza tiene una base de datos, ¿bien? Ahí y acá. Pero si me voy a pelos, la primera malla, no tiene base de datos. Entonces, si yo no hago esta validez, cuando quiera agregar las demás cosas, va a saltar error porque va a decir, querés agregar algo que no existe. ¿Tá? Entonces, lo que estoy haciendo acá es que esquipee o que evite, ¿sí?, seguir con el código si tiene esto. Y va a continuar directamente en este o en este, ¿sí? Lo va a ignorar, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer yo ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Sí? Cuando termine de hacer todo, cuando termine acá, ¿qué es lo que quiero? Quiero darle todas las bases de datos que encontró para ese material. Con todas me refiero, por ejemplo, acá, esta base de datos más esta base de datos más esta base de datos. Un array de base de datos. Entonces, si es válido, significa que esto existe. Yo voy a hacer un add unique. ¿Por qué un add unique? Porque puede ser que varios materiales compartan la misma base de datos, ¿sí? Por ejemplo, acá, esta cabeza, esta y esta, la base de datos es la misma. Y yo quiero solamente una referencia a la base de datos, no la quiero por triplicado. Entonces acá me conviene hacer una unique, ¿sí? Y esto va a ser mi temporal, lo voy a poner como local variable, tempdt, ¿sí? A ver, no me acuerdo qué nombre les puse acá. Localdt, bueno, ya. Vamos a poner localdt y localrows, ¿sí? Localdt, DTs, son varias, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? ¿Está? Que va a ser básicamente esta que va acá abajo, ¿sí? Esta que va acá abajo va a ser básicamente. Bien, ¿qué es lo siguiente que yo quiero chequear? Después que agregué la base de datos, fíjense que acá en pelo voy a agregar una sola, porque es la misma. O sea que si esto lo corro para la base de datos de cabezas, voy a tener una sola. Si corro para todas las cabezas, voy a tener cabezas de humano, humana, que usan, no, diferente material, ¿ven? Ahí voy a tener dos bases de datos, la de humano y la de humana. Y déjenme ver solo para chequear. Y las de elfo, voy a tener 4 bases de datos, ¿sí? Básicamente, acá. Bien, 4 bases de datos cuando informa. Y ahora lo que necesito son los rows, o todo lo que hay ahí adentro. Cuando digo rows me refiero a dentro, acá adentro, todas estas de acá, ¿sí? Entonces tengo que meterme dentro de cada una de esas bases de datos. Bien, entonces, cada vez más difícil grabar a esta hora por la cena. Yo lo que tengo que hacer buscar ahora es table rows names y buscar todos los nombres que encuentra en esta segunda base de datos. ¿Por qué segunda? A ver, déjenme poner esto acá. Les digo por qué segunda. La primera base de datos era esta. Y dentro de esta base de datos busqué a otra base de datos y a esta le volví a sacar los nombres. ¿Sí? ¿Está? De estos nombres, yo tengo que sacar básicamente todos. ¿Sí? Asumiendo que no son repetidos, por lo tanto voy a hacer un add unique y esto van a ser mis local rows. Ahí, ¿sí? Y esto es lo que yo voy a informar acá abajo, ¿sí? DT va con DT, rows va con rows. Ahora vamos a ver cómo marcamos esto. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Por ejemplo, en pelos, en cabezas, por ejemplo. Acá, cabezas. Para cada una de estas cabezas le busco la base de datos. Si son distintas, ¿sí?, o si son iguales, lo voy a saber acá. ¿Tá? Pero para cada una yo busco. ¿Bien? En cada una busco el material, ¿sí? O mejor dicho, la base de datos que tiene asociadas de material. Entonces tengo bases de datos, ¿sí? ¿Cuáles? Todas estas.
estas, y las voy agregando si son distintas, ¿sí? En este caso voy a agregar una sola porque son las tres iguales. Después, para cada una de estas, o sea, de estas tres que están acá, como es la misma, voy a hacer esto una sola vez. Voy a buscar en esta los tres materiales que tengo acá, ¿sí? Que es lo segundo que hago. Y lo agrego a este pool de filas, donde están todos los colores de las cabezas del humano, las filas de los colores de las cabezas de todos los demás personajes. Bien, entonces yo puedo tener, por ejemplo, un skin para humanos, un skin para elfos, un skin para femenino, un skin para masculino, como quiero, ¿sí? Pero sí es cierto que están todos en un solo array, ¿sí? Y acá, yo después lo voy a resolver eso. Pero por ahora informo todas las bases de datos y todas las filas. ¿Por qué solamente necesito informar las filas? Porque fíjense que esta que está acá, esta es nuestra fórmula que nos permite sacar o cambiar un material. Lo único que le interesa es el color y la parte del cuerpo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que toda la búsqueda de a qué base de datos correspondía lo hacía dentro de esta función. Entonces yo ya me encargo de eso. Lo único que tengo que decirle es qué color es y qué parte del cuerpo y ya automáticamente me lo cambia. Entonces yo necesito saber cuáles son todos los colores disponibles que tengo, ¿sí? Y esto lo voy a usar para otra cosa, ¿sí? Pero necesito saber solamente todos los colores que tengo o los materiales. Bien, ahora, hasta acá estamos. Bien, acá tenemos hasta ahora la única diferencia entre un Unreal Engine 4 y 5. Yo tengo que saber si estos arrays están vacíos o no. Entonces la manera con la que lo voy a hacer yo es poniendo un isValidIndex y el 0, ¿sí? Y voy a poner un uso isValidIndex, si vale, si hay algo en el 0, ¿sí? Y lo mismo acá. Entonces, si tengo algo en los dos, si esto me tira true en ambos, o sea que tiene que ser excluyente, si es vale el primero o el segundo, ahí informo éxito. ¿Está? Si yo encuentro algo en el 0 y encuentro algo en el 0 de estos dos, o sea que cada uno de estos dos en el 0 existe algo y en el 0 existe algo, yo informo éxito. ¿Cuál es la diferencia con Unreal Engine 5? Es que Unreal Engine 5 incorpora un isNotEmpty. ¿Sí? Fíjense, si yo lo extiendo de acá y van a Utilities Array, estas son todas las operaciones que tengo. Add a unique open array, clear, contain, find, for each, isValidIndex, last index, random array, remove, resize, etcétera, etcétera. Pero en Unreal Engine 5, esta buena gente me agregó isEmpty, isNotEmpty. Excelente. Excellent. Y el reverse for each loop tenía un for. A ver. Ahora me entré la duda. No me puse a indagar entre. No, sí, acá está. Reverse for each. Pero ya es un avance. Me agregó isNotEmpty o si es empty. ¿Sí? Buenísimo. No tengo que crear un macro para hacerlo. ¿Sí? De hecho, acá no necesito un macro. Directamente pongo así. Si el 0 es. ¿Qué es mejor? isNotEmpty. Claramente, porque puede ser que que exista algo en el 0, pero en el 0 eso que existió quizás está vacío, a lo mejor, o que este esté, ¿sí? Este exista, pero este tiene algo y dice no. Por ejemplo, el material como que sí, que es un éxito, pero no encuentra nada, no encuentra acá blanco, negro, rojo. ¿Qué sé yo? Igual acá pasaría, ahora que lo pienso, lo tomaría como que es válido. Pero está bueno que me ponga la opción de isNotEmpty o isEmpty, que acá no aparece. Pero bueno, ustedes pongan, si están con Unreal Engine 4, pongan isValid y le ponen el 0 en ambos. Y están con el 5, pongan un isNotEmpty, que es más eficiente en este caso, o más exacto, por así decirlo. Bien, y con esto terminamos nuestra base de datos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nuestra base de datos, nuestra función. ¿Qué estamos haciendo? Sacamos la base de datos y las filas de esta base de datos, ¿sí? Buscamos dentro de la base de datos por cada de estas filas,
la base de datos de materiales que tiene. Y para cada una, si es válida, la agregamos dentro de nuestra array de bases de datos secundaria, ¿no? Porque es de materiales, no es de partes del cuerpo, ¿sí? Y al mismo tiempo, dentro de cada una de estas, yo tengo los rows. Entonces lo que estoy sacando, básicamente, es que con la primera función yo obtenía esto, esta base de datos, y obtenía todas estas filas, ¿sí? ¿Está? Con la primera función, con esta. Obtenía la base de datos esta, por ejemplo, y esto eran todas sus filas. Con esta segunda función, lo que estoy obteniendo son todas estas bases de datos que están acá y las filas dentro de esta, ¿sí? Entonces estoy haciendo una segunda búsqueda. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces ahora esta y esta son funcionales. Las metemos dentro de data table las dos y de nuevo la dejamos así. Esta otra, a ver si estoy cambiando algo. No. Generalmente cuando yo hago esto de que hago un temporal y lo tiro acá y lo informo, como esto es volátil y no estoy cambiando nada permanente, sí, lo pueden llegar a poner como puro, ¿sí? Pero de nuevo, por ahora vamos a dejarlo así, ¿está? Entonces tenemos las dos funciones y terminamos con la parte del componente con respecto a la fase de datos. 2 days later. Bien, miércoles 6 de abril, después de prácticamente un día entero, ¿sí? Actualizando todo, me pasé a una Engine 5 5.0 final, ¿sí? 5.000, la final. Y como yo supuse que iba a pasar, no hay absolutamente ni un solo error de nada, ¿sí? O sea que efectivamente tenía razón cuando yo pensaba que si manejé este tutorial en Unreal Engine Early Access 2, One, Preview, el que sea, y no me dio problema, claramente no me va a dar problema en la versión final, ¿sí? O sea que todo sigue exactamente igual, ¿sí? Calculo que ahora que salió Unreal Engine 5 y tomando en cuenta que el tutorial todavía no salió, porque no lo terminé, todos van a seguir el tutorial con Unreal Engine 5 o Unreal Engine 4.27, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Como les dije probablemente al comienzo del tutorial, todavía no lo hice porque todavía no grabé el comienzo del tutorial, pero como lo voy a hacer, ¿sí? Esto lo van a ver después, pueden empezar tranquilamente o no hubiese habido ningún problema de que hubiesen empezado con Unreal Engine 5, ¿sí? Aun cuando yo empecé a grabar todo con el preview, ¿sí? Todo es exactamente igual, así que vamos a continuar. Entonces habíamos terminado de crear nuestras dos funciones, ¿sí? La de una búsqueda en base de datos y dos búsquedas en base de datos, ¿sí? Que básicamente son el corazón de todo el sistema. Bien, y les dije que en Unreal Engine 5 tenemos este lindo nodo nuevo, mientras que en Unreal Engine 4 vamos a hacer esto, ¿sí? Es una solución como para salir del paso. Si quieren usar otra cosa, adelante, con esto bien me alcanza, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es empezar con el gran generador. Cuando digo gran generador es el gran generador. Este, ¿sí? Básicamente el único que yo estoy usando. ¿Ven? Hice desaparecer el de Maya. Este generador que estoy usando 1, 2, 3, 4 veces acá. Y para hacerlo, la manera más rápida va a ser agarrar este, duplicarlo, ¿sí? Lo vamos a llamar Generator Distributons, ¿sí? Sí, porque son de base de datos. Es nuestro generador que va a cargar directamente de bases de datos. Lo llamo Generator Distributons, ¿sí? Ábralo y vamos a hacer una carnicería acá adentro. Básicamente. Además, hay un error que está saltando, no sé por qué, pero todo esto vuela, esto vuela, esto vuela. Que compile si quiere. Esto vuela. A ver, déjenme ver el otro. Sí, eso no.
Sizebox container. Sizebox container. Border, sizebox container. Creo que lo manejé igual. Border, sizebox container. Que le puse mínimo deseado de 100. Porque supuestamente tengo que tener. No, pueden poner 50, no hay problema. Ahí está, vamos a poner 50. ¿Por qué? Porque quizás pongamos botones de colores que por lo general son más chiquitos. Pero el resto casi igual. Bien, entonces. Customization, panel grupuela. Componente se queda ahí. Este slot width, height width, lo vamos a nombrar a button height, button width, porque lo que tenemos son botones de colores. ¿Sí? No son slots. ¿Por qué no son slots? Porque no vamos a usar. O sea, a veces vamos a usar un Uniform Grid Panel, pero a veces vamos a usar otra cosa. Un wrap box, que es diferente. Entonces, column, button height, button width, horizontal, o sea, es más fácil entender lo que va a hacer. La selección, el body part está ahí. El tinte no va a cambiar nada. El tinte, no, button border, sí, lo que agregué yo acá. Dupliquen esto y pongan hover. El color que quieran, acá está en negro, dorado. Yo para tenerlos igual los dos proyectos voy a usar los mismos colores, pero de nuevo ustedes usen lo que quieran. ¿Sí? Ahí estamos. Editable Spawn, los dos, o sea que tengo tres cosas ahora. El tinte, creo que lo cambié, no, sigue estando como tinte. Y ahí quedamos, ¿sí? Compilar y guardar. Antes de seguir, tenemos que hacer una nueva enumeración. ¿Sí? Blueprints, enumerations, que la voy a llamar eSelectorType. Ábrala. Y esta va a ser la numeración que me va a permitir dirigir el código para seleccionar si quiero que lo que estoy agregando sea un botón o un slider y si va a servir para mallas o materiales, ¿sí? Básicamente eso. En vez de poner uno para que me indique botones o slider y otro para mallas o materiales, puse todo junto acá y listo. Tenemos seleccionado menos cosas, ¿sí? Ustedes pónganlo como les digo yo acá. Bien. Dos botones, dos sliders, malla y material, si quieren poner material o lo que sea acá, adelante. Y listo. Lo siguiente, obviamente, es agregar esa variable acá, ¿sí? Que es de tipo eSelectorType. Ya está. Que se va a llamar SelectorType. Que va a estar en la categoría Customization. Este lo puse en Spawn. Creo que le puse arriba hacia arriba de Body Part. Sí, le puse arriba de Body Part. Sí, arriba. Bien. Y finalmente, una más de tipo personaje. Character array. Ahí estamos. Que es un array editable en Spawn en categoría Customization. Bien, hasta acá me quedó igual. Sí, me quedó igual. Entonces, déjenme mostrarle qué es lo que hace. Voy a abrir el widget, el creation widget, este que tenemos acá. Y voy a poner el nuevo, este generator de button, ¿sí? Y fíjense que lo que tiene esto es para seleccionar botón de malla, botón de material, slider, lo que sea, la parte del cuerpo, y quiero que por default lo vamos a dejar en cabeza.
tamaño, cosmetic, como siempre. Y yo ahora puedo seleccionar qué personajes quiero que sean cargados desde la base de datos para llenar todo este generador. ¿Se ve? ¿Lo entienden? Yo directamente ahora lo que hago es decir, bueno, mira, esto va a ser un botón de malla de cabezas. Y cargarme lo humano, lo humana y ya está. Y lo que va a hacer este botón va a cargarme solamente los materiales de estos dos. O sea, va a ser algo parecido a lo que tengo acá. ¿Sí? Pero solamente para el varón y la mujer. Estos dos no. Y si quiero poner más, pongo más. ¿Sí? Y lo que va a hacer es lo mismo que hace este, la diferencia es que no tengo que tocar más nada. Va a cargar directamente desde la base de datos cuando la terminemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero? Si es un botón de malla o uno de color como están acá abajo, o un slider que todavía no lo definí. ¿Para qué lo quiero? Para la cabeza, para el pelo, para el cuerpo completo si es un skin, para el color de pelo, ¿sí? Todo va a estar definido con 3 cosas nada más y no tengo que andar metiendo 1000 cosas acá para hacerlo más complicado. ¿Sí? Yo lo pensé mucho y me pareció lo más simple poner estas 3 cosas que engloben a todo. ¿Sí? Yo lo borro acá, pero va a ser eso lo que va a hacer, básicamente. Como yo no quiero crear dependencia de este widget porque lo estamos limpiando, recuerden que lo sobrecargamos y empezó a tener problemas, y quiero tratar de borrar todo esto, y después voy a terminar borrando todo esto también, vamos a tener que setear esta variable que está acá, que si no la tienen agréguenla, si es character creation, deberían tenerlo si duplicaron el anterior widget, la tengo que setear acá. Entonces on event construct. Otra cosa, olvídense del preconstruct. Sí. En base de datos, olvídense. O sea, se les va a crashear de una manera. Get player controller. Get component by class. La clase es justamente mi VPC character creation. Acá estamos. Y antes de hacer cualquier cosa, tenemos que hacer lo usual. Así que es validarlo. ¿Sí? Y también vamos a necesitar un delay. Pero como soy molesto, voy a hacer control C acá, lo voy a copiar, voy a agarrar un macro y lo voy a meter acá adentro. ¿Sí? Porque me gusta tener justamente todo así. Esto es execute. Esto es actor. Esto así. Es exactamente el mismo macro que veníamos usando. ¿Sí? Desde hace bastante. ¿Sí? Y esto va conectado acá. ¿Sí? ¿Recuerdan el viejo y querido macro que hicimos acá? La diferencia es que no tiene esto. Pero es exactamente lo mismo. ¿Bien? Initial validation se va a llamar. Vamos a ponerle el mismo color que antes, aunque le pueden poner lo que ustedes quieran. Entonces, este macro ahora me va a interrumpir el flujo del código hasta que yo lo valide. ¿Y cuánto le había puesto? 0,1. Sí, 0,1. Ahí estamos. Bien. Después de 0,1, vamos a agarrar nuestro character creation y lo vamos a setear. Ahí está. Entonces, este generador ahora no necesita, obviamente, de ningún pase de referencia desde esta zona, ¿sí? ¿Estamos? Algo más acá, sí, eso lo hago después, y la función initialize, que ya la vamos creando y que va a ser monstruosa, ya se los digo,
¿sí? Ya lo pueden ver tranquilamente, ya se las muestro. Y todavía no la terminé. Pero con esto creo que estamos. A ver, déjenme hacer un último chequeo. No, acá no, perdón. Acá. Sí, estamos con esto. Initialize, la validación, está todo bien. Perfecto. Lo primero que hacemos, aparte de arrastrarla acá y cargarla ni bien termine de validar nuestro character creation, es agarrar nuestro selector type, ¿sí? Y hacer un switch. Y esta vez sí vamos a hacer un switch, no vamos a hacer un selector. Porque literalmente vamos a redireccionar todo el flujo del código a 1, 2, 3, 4 lugares distintos, siempre y cuando no pongan más cosas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algo si usamos un botón de malla, una cosa completamente distinta si usamos un botón de materiales, y lo mismo para los demás, ¿sí? Va a ser completamente distinto, o sea que van a ser básicamente 4 funciones dentro de una, ¿sí? Pero como tengo cosas en común y quizás las variables temporales las repita y otras cosas, me parece más cómodo hacerlo todo en la misma, ¿sí? Bien, antes de arrancar quería explicar bien esto. Porque el generador va a ser de colores o de mallas. Y dependiendo qué haga, tengo que hacer una estrategia diferente. En el caso de las mallas, yo lo que usaba era un panel para cada grupo de mallas, ¿sí? Un panel. Y básicamente era un Uniform Grid Panel, cada uno. Donde yo podía poner todas las que quería. Si quería podía poner 20 acá, no hay problema. Pero las de este personaje y las de este personaje estaban en paneles diferentes. ¿Por qué lo tenía que hacer así? Porque cada uno de estos botones era diferente. Este, cuando hacía clic, me informaba una malla específica que yo tenía seleccionada en el Creation Widget. Cuando hago clic en este, me informa otra malla. Cuando hago clic en este, me informa otra malla. Todos los botones que están acá informan algo distinto. Todos los botones, independientemente de que yo me equivoque y le ponga la misma imagen, si yo seleccionaba que cada uno informaba una malla distinta, cada uno informa una malla distinta, porque está dentro de la naturaleza de este botón informar una malla y yo le pongo una imagen correspondiente a la malla que yo quiero cambiar. Pero cada botón es distinto, ¿sí? Cada botón informa una cosa distinta, por lo tanto yo tengo que poner todos los botones posibles. Entonces, para que no se me apile una gigantesca cantidad de botones, yo los ponía en paneles, ¿sí? Uno arriba del otro, por ejemplo, y los iba escondiendo dependiendo de qué tenía, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Que los iba escondiendo. Recuerdan que también al comienzo los puse todos en un vertical box para ver a todos los botones cómo se iban cambiando unos a otros antes de ponerlos uno encima de otro, ¿sí? Pero cuando yo termine que están uno encima de otro, no deja de cambiar su naturaleza, y es que cada botón, cada panel es independiente, ¿sí? Ahora, con colores, la historia es otra. ¿Por qué es otra historia? A ver, la versión corta es porque acá cada botón informa una malla que es distinta. Este botón va a informar una malla, este otra, y son todos distintos. Y no me queda otra más que cargar todo. Por suerte, la cantidad de mallas que voy a tener es limitada, no voy a tener 1000 mallas. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con colores? Primero, por cómo yo tengo armado el sistema, que busca a partir de nombre, la naturaleza de cada botón es la misma. ¿A qué me refiero? Los botones van a informar siempre el nombre que se les informó en la variable nombre, que digo, bueno, este va a ser el blanco, este va a ser el negro. Cuando clique el botón se informa ese nombre, y la base de datos, mejor dicho, las funciones que hay dentro del componente van a ir a buscar ese nombre en la base de datos
y van a buscar, dependiendo de la malla que esté usando, el material correspondiente. Por ejemplo, supongamos de que yo estoy usando esta cabeza, ¿sí? Esta malla, y yo la quiero cambiar a verde. Cuando yo clique verde, no va a buscar el material de esta cabeza, va a ir a buscar el material de esta cabeza, porque la función busca por personaje, por parte del cuerpo, por malla, busca todo, hace un chequeo todo y encuentra el material que le corresponde a esta malla. Si esto fuesen mallas de pelo, es la misma historia. Yo solo informa el nombre y lo busca, lo encuentra y lo agrega. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tuviese, por ejemplo, un pelo, dos pelos, ¿sí? De varón, y de mujer tengo una con colita y uno con trencitas, uno acá y el otro acá. Me quedó horrendo, pero esto parece más una medusa que un pelo. Pero bueno, es lo que tengo y esto no me funciona bien y no soy bueno dibujando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es de que este va a tener toda su paleta de colores, ¿sí? Negro, verde, blanco, castaño oscuro, castaño claro, el que sea. Este de acá, también las suyas, que puede tener los mismos colores que este o no, porque quizás puedo usar 20 colores para este y para este otros 20 colores, de los cuales está usando también 10 colores de este. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces yo tengo para este pelo una paleta de colores de, pongámosle 4 por 5, 20. 20 colores, 20 botones de colores para este. 20 para este, 20 para este, 20 para este. ¿Quieren sumar? Acá con 4 colores y 20 cada uno, ya tengo 80. ¿Sí? Está 80 botones de colores. Estoy hablando de 4 pelos. Yo a veces tengo por cada personaje 10 pelos y cada uno tiene 20. ¿Sí? 10 pelos y cada uno tiene 20. ¿Sí? Son 200 colores que tengo que cargar. 200 para este, para la moana, para el elfo, son 200 por 4, son 800 botones de colores. 800 botones de colores. Y todos en cada uno de los paneles, porque para este si tengo 10 paneles, 10 paneles para este, 10 paneles para este, son 40 paneles. 800 botones distribuidos en 40 paneles, sí, son 10 por 4. Es una locura lo que puede llegar a ser. ¿Tiene sentido alguno usar un uniform grid? Porque realmente llenarían de tantos botones, el widget les colapsaría. ¿Yo qué hice en mi sistema anterior? Directamente puse uno por uno, repetí los colores para que todos tengan los mismos colores, ¿sí? Y cambié uno solo. Entonces me ahorré ese dolor de cabeza. Pero estoy forzado a usar casi todas las mismas paletas para todos los pelos. No puedo tener mucha variedad, que eso no se ve en el video que puse. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, no, lo quiero hacer bien esta vez. Entonces, la función o la forma de solucionarlo es con un black box. ¿Cómo funcionaría esto? Es muy fácil. Yo lo que hago es, busco todos los colores que hay en este pelo. ¿Sí? Este pelo, ¿cómo lo obtengo? Con esta función, ¿sí? Me da la base de datos del pelo y todos los colores. Bien. Y después voy a informar todos los colores en un array que los voy a agregar de manera única, ¿se acuerdan? Después hago lo mismo con este, después con este, después con este, con lo cual yo tengo todos los colores disponibles para todos los pelos, sin repetir el nombre del color. ¿Se ve? Lo que yo necesito son todos los colores de todos los pelos, sin repetir. ¿Bien? No importa si es un poco más oscuro, un poco menos oscuro, cambia el nombre, es otro botón. Pero si es negro acá y negro acá, es el mismo botón, que es lo que yo veo acá. Estos 4 y estos 2 y estos 2 se repiten. Esto puede ser la paleta de este, de este, de este y de este, y todos usan un negro. Pero son diferentes en este color.
Entonces, en este ejemplo, supongamos de que esta es el panel de este, o sería el panel de este sería el panel de este sería el panel de este pelo, y este sería el panel de este pelo. Supongamos que tuviésemos esa situación. Estoy repitiendo 4 colores. Este ejemplo es corto. Digo, bueno, mejor no, mejor busco todos, y sin repetir, agrego uno por uno. Entonces lo que obtengo es esto. El Black Box lo que va a hacer es va a ir agregando un color por cada, un botón por cada color, único, ¿sí? Lo saco de acá. Un color por cada botón único. Y después, en vez de apagar paneles, apago botones. Entonces, yo cargo todo esto, ¿sí? Y después, cuando cambié a este pelo, escondí todo esto. ¿Se ve? Y cuando cambié este pelo que usa esto, va a ser más complicado, escondí estos acá. Y este botón se desplaza a la izquierda porque es un Black Box. Entonces este ahora está acá. Entonces yo lo que estoy haciendo es cargando solamente los colores y voy ocultando o apagando o prendiendo o apagando la visibilidad de cada uno y los muevo hacia la izquierda porque hago un collapse más que un hidden y me voy quedando con los colores correspondientes a esa malla. ¿Se ve? Entonces no necesito 800 botones de los cuales casi todos están repetidos. Necesito 20. Los 20 colores originales y nada más. Y un solo panel. Y en vez de apagar paneles, apago botones y se van acomodando. Y cada botón por sí solo, independientemente de qué color tenga, va a saber reconocer qué material está usando. Entonces es súper práctico. Porque reduje la carga de botones de 800 a 20. ¿Sí? Y me va a funcionar igual. El único inconveniente, si se quiere, de usar un Black Box con respecto al Uniform Grid, que el Uniform Grid cada uno tiene una ubicación y no se cambia. Y si yo encima de esto los tengo apilados uno arriba de otro y los voy apagando, esto no se va a mover o no va a haber un movimiento absoluto de ninguno en el momento que los cambio. Pero si yo acá tengo una gigantesca cantidad de botones y se desplazan todos hacia la izquierda y hacia arriba a medida que voy apagando, quizás llegue a haber un movimiento así, un Gaussian raro. Eso se soluciona fácil, porque el Black Box tiene una opción para setear de manera fija el grosor. Yo después les voy a explicar cómo me las ingenio para eso. Yo igual voy a poner... En realidad el problema es de que la opción para setear el ancho y evitar ese desplazamiento no se puede cambiar por blueprints. Entonces yo lo que hice, los metí dentro de un sizebox, los expandí y por lo tanto cambio el tamaño del sizebox y esto se acomoda. Y lo soluciono así. No es lo ideal, pero sirve. Pero les voy a indicar dónde estaría la solución exacta para su diseño, ¿sí? Para el diseño de ustedes. Por ahora yo les voy a explicar cómo lo vamos a adaptar nosotros, pero si alguno ve que se le mueve un poquitito, les voy a indicar dónde tocar, qué cambiar para que les quede perfecto. ¿Bien? Pero sacando eso, Black Box cuando tengo una gigantesca cantidad y tengo que apagar y prender, y me es más práctico no repetir botones. Y Uniform Grid cuando yo sé que voy a tener pocos botones, que sé dónde van a estar ubicados, cada uno cumple una función distinta y me es más práctico, ¿sí? ¿Podría usar colores con Uniform Grid? Sí. Tendría que hacer una grilla con colores, ¿sí? Y todos los pelos usar los mismos colores, que fue lo que hice yo en mi sistema original. ¿Tengo versatilidad? No. Pero puedo usar un Uniform Grid en ese caso. Yo decidí hacer algo más avanzado. ¿Sí? Entonces, el generador que vamos a hacer ahora va a tener un código muy distinto para malla que para materiales.
Sí, muy distinto. Volviendo, entonces tenemos que crear, supongamos en este ejemplo que yo voy a habilitar los 4 personajes, 4 paneles que tengan un uniform grid y un panel que tengan colores, que va a ser un brand box. Bien, 4 paneles de este y uno de este. ¿Se entiende? Entonces, vamos a empezar, vamos a volver con nuestra función acá, donde teníamos la initialize que no lo hicimos. Cuando estemos con botón de tipo malla, vamos a tener que crear 4 widgets o la cantidad de widgets que yo indique, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo solo podía definir acá 1, 2, 3, por ejemplo, acá yo estoy poniendo qué sé yo, vamos a hacer así, solamente los dos humanos, humano y humana. Entonces voy a tener este panel y este panel, ¿sí? Si pongo los 4 humanos y elfos, voy a tener los 4, ¿sí? ¿Qué tengo? Y la cantidad lo define este array, ¿sí? ¿Estamos? Ustedes definen solamente qué quieren mostrar con el panel, ¿sí? Entonces, yo voy a necesitar un array acá que me va a decir qué pongo. Ese array, ¿sí? Acá sería esto de acá. ¿Estamos? Entonces, para este botón, yo tengo que crear un panel por cada uno de los que hay acá, ¿sí? Eso es un while loop. Perdón, un for loop tranquilo, ¿sí? O mejor dicho, no un for loop, un loop. Un loop común y corriente. A ver, ahora me entra la duda. No, acá no. Un for loop, sí, un for loop normal. Perdón. Porque lo que quiero es, más que nada, crear un panel por cada uno de los que tengo acá. No me interesa más que eso. Para este de acá, voy a crear solo un panel, ¿sí? Ahora, antes de hacer eso, yo lo que necesito es un panel propiamente dicho. Y este de acá no me sirve, ¿sí? Entonces, vamos a crear uno nuevo. Loop, no. User Interface with Looping, ¿sí? A ver, me olvidé el nombre que le puse. Vamos a buscar acá. Panel from DT, ¿sí? Ese es el nombre que le puse. Fíjense que yo acá ya hice desaparecer el viejo, ¿sí? Panel from DT, porque lo que hace es descargar la base de datos que viene de acá. Y acá vamos a hacer desaparecer el canvas, ¿sí? Desaparecer. Vamos a poner un overlay. ¿Dónde está ese overlay? Acá. Un overlay. Vamos a poner un uniform grid panel. Este va a ser esto, ¿sí? Esto es un uniform grid, esto es un uniform grid panel, este y este. Y vamos a poner un size box, ¿sí? Entonces, dentro del size box voy a poner mi wrap box. Ahora les explico por qué lo hago así, ¿sí? Entonces, este va a ser, recuerdan que en el otro panel yo le había llamado UGP, bueno, ahora vamos a llamarlo de esa manera. UGP, más que nada porque yo me gusta poner nombre a todo. Y a este de acá, Sizebox, y el de adentro, Wrap, ¿sí? O sea, básicamente les quité el numerito. Fíjense que son variables los dos, ¿sí? Todos son variables. Menos el overlay, claramente. Entonces, este es Wrapbox y es variable. Este se llama Sizebox y es variable. Este es UGP y es variable. Y el overlay lo dejan así. A ver, déjame el overlay. Visibility no hit disable. Esto está bien. Perfecto. Hacer un screen. Vamos acá. Ahí está el UGP y el Sizebox. Bien. Fíjense, el UGP
al medio, vertical y horizontal, y 50 de slot mínimo. ¿Sí? El logic pick está ahí. Al medio y 50 de slot mínimo. ¿Estamos? Ahí quedó. No hit disable está bien. ¿Sí? Porque esto no tiene que ser hit disable. Está perfecto. Y el size box, 50 de mínimo y también alineado en el medio, ¿sí? Min desire 50. Si ustedes quieren un botón, poner un botón de color que incluso sea más chico que esto, pónganle menos. Yo le puse más o menos mínimo 50, son botones chiquititos. Pero esto no es el botón, el tamaño del botón, sino lo mínimo que pueden llegar a ocupar. Pongan 10 si quieren, no hay problema. Medio y medio, estamos bien. Y el wrap box creo que ocupaba todo. Sí, debe ocupar todo. Debe ocupar todo. Y lo puse horizontal alignment a la izquierda. Orientación horizontal. Fíjense que está cambiando. Acá está. Y arriba. ¿Sí? ¿Ven? No, fill, perdón. Estoy tocando cualquier cosa. Fill. No, esto es otra cosa. Esto no está, ¿ven? Acá tengo otra cosa, ¿ves? Otra cosa que puedo explicar que está en un Real Engine 5, pero no en 4. No, esto tiene que ocupar todo el espacio. Pero la orientación, ¿sí? A eso se refiere a cómo se van llenando. Vieron que les dije que a medida que los iba agregando, se iban llenando de izquierda a derecha. Y si yo borro o tapo o oculto, se mueven para la izquierda. Porque la orientación dije que quiero que sea horizontal. ¿Sí? Lo setean acá. Otra cosa que deja hacer un Real Engine 5 y no 4 es que les permite aparte ver hacia dónde van a estar orientados. ¿Sí? El resto es igual. A ver. Sí, el resto es igual. Ahora, acá viene la pregunta. ¿Por qué un sizebox primero y un brackbox después? Porque yo lo que quiero es que el brackbox ocupe todo el espacio, ¿sí? Disponible. Igual que este. No igual que este, sino que esté centrado. No, perdón, no es que ocupe todo el espacio. Ahí me equivoqué, perdón. Es que cuando yo, ¿sí? Hago un brackbox, ¿sí? Básicamente, y voy agregando cosas. Si yo no defino un tamaño máximo, por ejemplo acá, no defino, me va a seguir agregando acá ad infinitum una fila larga. Y yo quiero de repente que mantenga un determinado tamaño. ¿Se acuerdan que yo usaba una variable que se llama columnas? ¿Sí? A ver. Acá está. Que lo usaba, básicamente lo calculaba a partir del ancho, del ancho, perdón. El ancho por las columnas, con eso puedo calcular el ancho del widget. Acá, yo no puedo setear nada de eso por blueprints. No puedo setear el ancho por blueprints. Lo tengo que setear forzadamente donde dice wrap size. ¿Sí? No, perdón. Acá. Wrap size. Yo tengo que poner de manera explícita el tamaño y acá definir el tamaño que tiene. ¿Sí? Y es lo que mejor funciona. Es lo que mejor funciona. Pero ¿qué pasa? A este wrapbox yo no le puedo cambiar el tamaño desde acá. ¿Sí? Supongamos de que... ¿Por qué el wrapbox tiene 1, 2, 3? Número 1. Eso suele pasar cuando lo ponen como variable primero. Fíjense cómo me quedó. Miren qué molesto que soy yo con los... Perdón. 2. Compilar, guardar. Ahí está, fíjense que... bueno, volviendo al caso. El wrapbox, yo no le puedo setear esto, bro. Yo no le encontré la manera. ¿Sí? Sería wrap size. ¿Sí? Puedo ver cuánto tiene. Cuánto vale. ¿Sí? Cuánto yo seteé acá. Pero no lo puedo setear. Incluso aunque yo ponga acá como que sí.
y compile, wrap size, no lo puedo setear. No hay manera. ¿Cuál es el problema? De que el tamaño de este wrapbox, o sea, de lo que contenga a todo esto, lo tengo que poner acá a la fuerza. ¿Se ve? No lo puedo generar dinámicamente. Y ese es el problema. La idea de este sistema es de que yo pueda definir acá, por ejemplo, cuánto es el largo que quiero tener. ¿Sí? Por ejemplo, el mesh head, yo quiero saber cuánto va a tener de máximo. Fíjense, yo puedo poner, tengo 3 columnas. Fíjense que yo tengo 3 columnas. Puedo poner 2 si quiero. Y ahora tengo 2 columnas, ¿sí? Básicamente. En realidad, no es que me desapareció, sino de que se fue muy hacia la derecha. Fíjense, menos 100, vamos a poner... No, menos 400 para que vean. Acá quedó. Claro, lo había mandado para abajo y lo tapaba uno de estos, ¿sí? Eso lo, pero fíjense que tengo 2 columnas. Vale, voy a mover más para que lo vean bien. Claro, eso lo tienen que manejar ustedes. Ahí está. Bien, tenía 3 columnas. Pasé a 2, ahora vuelvo a tener 3. Y ahí tienen las 3, ¿sí? Podría poner una. ¿Sí? Entonces, yo quiero poder manejar esto. Ahí está, todo como estaba. Yo quiero poder manejar eso. Con los colores. ¿Sí? Fíjense que acá tengo 3 colores. A ver, skin, por ejemplo. Quiero 2 columnas. Tengo 2 columnas. Ahora, yo, esto que está acá, poder hacer esto, no lo puedo hacer directamente desde acá. No lo puedo hacer desde acá con un set wrap size. Entonces yo lo que hice, directamente dije, bueno, mira, vamos a meterlo dentro de un sizebox. Y lo que voy a hacer es modificar el tamaño del sizebox y dejar que lo que está dentro ocupe todo el máximo posible de ancho y de alto. Entonces yo no puedo cambiar el wrapbox, pero sí puedo cambiar el que lo contiene. Por eso tuve que poner un sizebox. Si alguno conoce la manera de especificar esto, sería excelente. ¿Sí? Yo en Blueprint no lo encontré. Entonces me las ingenié como pude, ¿sí? Básicamente. Entonces, esto de acá no lo puedo especificar. ¿Sí? No puedo. Acá está. No puedo. Entonces, para eso voy a usar el sizebox que contenga el wrapbox para poder modificar el tamaño del sizebox para que el wrapbox se ocupe todo el espacio y se acomode. ¿Funciona? Sí. ¿Es lo ideal? No. Quizás tengan un poquitito de lag si tienen muchísimos botones. En ese caso, ustedes ven cuánto mide el tamaño que necesitan. Vienen acá, perdón, acá y lo especifican a la fuerza. Y Sizebox no le ponen ningún tamaño, o le ponen el tamaño que quieran, pero lo especifican a la fuerza desde acá. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer cambios ahora que tenemos nuestro panel, nuestro generador. Acá dentro de este container van a entrar muchos de estos. Y si se fijan, yo estoy forzado a poner un overlay porque tengo que poner estas dos. Y lo que voy a hacer es apagar uno o prender al otro, dependiendo si tengo esto o esto, ¿no? Por eso tengo que tener un overlay, porque no me deja sino poner esto, a menos que sea un canvas panel que no tengo ganas de usar. Y este overlay con alguno de estos dos va a estar acá adentro, que también es un container. Ahora, una cosa que puedo ir sacando, si quisiera, ya, es este sizebox, ¿sí? Yo pongo mínimo 50-50, pero la verdad es que esto no lo estoy usando en ningún lado. ¿Ven? Entonces, como el tamaño ahora lo va a definir este, ¿sí? O esto, porque defino el mínimo y defino la cantidad de columnas. Entonces, esto es irrelevante, ¿sí? Porque el tamaño
que ocupe lo va a definir lo que esté acá adentro. Entonces esto lo puedo ir sacando. Replace with child, ¿sí? Y ahí me quedo. Queda más chiquitito seguro. Ahí está. Bueno, está por algún lado. Debe tener un píxel de tamaño. Ahí está. No me deja. Ahí está. ¿Sí? Borde y content. Es decir, Martín, ¿por qué no pones directamente el borde y acá dentro del borde le metemos esto? Buena pregunta. No sé si le hicieron, pero sería una buena pregunta. Por ahora no la puedo responder, pero cuando termine de armar esto de acá, van a entender por qué razón. A lo mejor dicho, a ver, ¿dónde tengo yo? No, acá, perdón. Acá en el generador, cuando termine de venir por este lado, van a entender por qué razón esto que está acá tiene que ser un overlay y no puede ser, por ejemplo, el borde. ¿Sí? ¿Está? En realidad se lo digo ya, así no espera. Porque yo tengo que agregar un panel acá adentro. Y eso lo hago con un add child to overlay. ¿Sí? Y como overlay, porque es un overlay, yo puedo definir horizontal, alignment y todo lo demás que necesito. Porque realmente lo necesito hacer todo esto. Como borde, no puedo. Puedo poner add child, nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque add child to, si ponemos context center y lo sacamos, tenemos vertical wrap box grid, horizontal overlay, uniform grid. No tenemos borde, no tenemos size box, tenemos un montón de cosas. Solamente estas de acá, que son las lógicas, que pueden tener un alignment horizontal o vertical. Porque no contemplan qué es lo que vos estás metiendo adentro. Contemplan la naturaleza de cada widget. Entonces, no tengo borde. Entonces, no puedo setear el borde directamente. ¿Sí? O mejor dicho, no puedo setear la alineación directamente con el borde. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que castearlo. ¿Sí? De hecho, fíjense que te lo dice. Es base de estos child, no sé qué es. Acá yo sé que el child le estoy agregando un overlay. Entonces el overlay es el que define las propiedades de lo que está dentro. Es muy importante eso, porque cuando ustedes están generando cosas dinámicamente, acá lo ven, pero cuando es dinámico y no ven lo que están agregando porque lo hacen con un widget, tienen que realmente abrir mucho su mente y ver qué es lo que están haciendo. En un overlay yo puedo setear para qué lado quiero, por ejemplo. En un borde no puedo directamente. ¿Sí? Y yo necesito que ocupe, por ejemplo, todo el espacio. Y acá no puedo. Lo que tengo que hacer es, por ejemplo, esto sería un borde, ¿no? Cast to border slot. Y como border slot yo ahí podría poner horizontal alignment, quizás. ¿Sí? Y hacer lo mismo que tengo acá. Bien, el problema de que este border slot no es este, es uno que se comporta como si fuese este. Entonces yo a este le defino, por ejemplo, estas dos cosas y el color, esto no lo tiene. Le tengo que andar seteando el brush de acá y hacer todo una maraña de código que sería mucho más fácil y más evitable si directamente pongo un overlay o algunas de las estructuras que ya tienen definido su add child, ¿sí? Entonces, no sé si los confundí mal con lo que les dije. Lo van a ver después cuando complete y cuando use esto. Pero me es mucho más práctico cuando lo generas dinámicamente que el borde esté hardcodeado. O sea, lo seté acá y me olvido. Y lo que está dentro, que va a ser un overlay, o puede ser, por ejemplo, un vertical box. También, de hecho, después voy a poner un vertical box de prueba. Que sea la variable y que yo pueda cambiar desde acá. ¿Sí? Entonces, me conviene que sea un container. Un overlay. Bien. Ahora, acá voy a tener otro overlay. Voy a tener dos overlays. ¿Sí? Ahora, esto después lo voy a reemplazar con... A lo mejor yo voy a poner acá adentro un vertical box y voy a usar el vertical box menos esto al comienzo para que vean cómo se anidan. Como mostramos con el generador. Y después volvemos a este. ¿Sí? Pero, para resumirlo, border, que genera todo,
un contenedor que va a ser un overlay, que me va a definir los parámetros de para qué lado va, si ocupa todo el espacio o no, que es este de acá, que lo genero acá, acá y acá. Lo voy a cambiar. Y el panel que vamos a hacer es también un overlay. ¿Sí? O sea que voy a tener final un borde, un overlay, y después, si es una malla, otro overlay más con un UGP, y si es una grilla de colores, otro overlay más con un sizebox que adentro tiene un brownbox. ¿Sí? Qué enredo, ¿no? Bueno, va a ser más fácil después. Entonces, volviendo a nuestro generador, a nuestro initialize, vamos a hacer esta parte de arriba primero porque debemos llevar más de 2 horas o cerca de 2 horas y tengo por lo menos para 1 hora más fácil, va a ser una clase muy larga. Yo lo que necesito en el caso de una malla, un botón de malla, como les dije, es un panel por cada personaje. ¿Y qué paneles tengo? Lo defino acá, ¿sí? Recuerdan que yo seteaba, cuando lo ponía acá, por ejemplo, quiero que estén los humanos, o los elfos, por ejemplo, o los femeninos, o lo que quiero, ¿sí? Pero esta variable, character array, es la que me define cuántos paneles voy a tener, ¿sí? Ahora, yo podría hacer un for each loop acá, sí, tranquilamente. Esto te va a decir qué personaje tengo en cada caso, pero no lo necesito, ¿sí? No lo necesito. Lo que prefiero hacer es un for loop, y del 0 al último que yo tengo acá. Entonces, lo único que tengo yo acá, obviamente, es un index, que el index me va a servir un montón después. Está bien, por el for each loop también tendré un index, ¿sí? Pero esto me alcanza. O sea, hay gente que yo por ejemplo, yo me acostumbré a usar el for each loop y a veces me olvido que necesito algo más simple y puedo usar esto. Entonces, lo que tengo acá es un personaje, un panel por cada loop de personaje, ¿sí? Un panel, nada más. ¿Estamos? Entonces voy a crear, si tengo 4 personajes, 4 paneles. ¿Bien? Entonces, después de definir cómo va a ser el flujo, ¿sí? Quiero formar tantos paneles, tengo justamente que crear los paneles. Y eso lo hago con create widget. Y lo que tengo que crear, ¿sí? Es este panel que acabamos de hacer, panel from the team. Entonces me lo buscan acá, panel from panel, dije, from the team, este, ¿sí? Owner player sería el player controller, ¿no? ¿Sí? Para poner algo, estamos. Y esto me lo promueve en el local, por favor. Este va a ser mi local panel. ¿Por qué? Porque yo voy a crear un array. Primero conecten el loop body acá, ¿sí? Porque yo voy a poner un array de paneles. ¿Por qué? Porque yo necesito saber qué paneles tengo para saber cuáles tengo que apagar, ¿sí? Porque recuerden que yo no voy a mostrar todo, voy a mostrar solamente los que corresponden al personaje que estoy usando. Entonces, con esto después voy a hacer muchas cosas, porque tengo que pasar información a otros lados y todo, y me es súper útil definirlo ahí, ¿sí? Entonces, create button panel. Ahí estamos. Recuerden que soy el señor Orden, o el profesor Orden, si quieren. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo ahora es creando una cantidad de paneles igual a la cantidad de personajes que tengo. ¿Sí? Es más, fíjense, vamos a hacer así. For into string. Y quiero que me imprima durante 10 segundos esto, el nombre que va atrás. Y vamos a venir acá, esto si quieren no lo hagan, yo se lo estoy mostrando para que vean cómo queda.
Acá está, no, Generator Distributor, sí, Size Contact, no importa, no importa dónde esté. Y quiero que sea Magic Cabeza y vamos a... Magic Cabeza, ¿por qué? Porque estamos yendo acá, ¿sí? Es más, vamos a hacer print stream acá. Not yet. Vamos a poner. Y vamos a conectar todo acá, como para que vean. Ahí estamos. Entonces, si seleccionamos botón y malla acá, en nuestro nuevo botón y malla, y no selecciono nada, no tengo nada. Si selecciono 1, tengo un panel. Selecciono 3, tengo 3 paneles. ¿Sí? No veo nada porque dentro del panel no hay nada. Pero yo ya estoy creando los paneles. Acuérdense después de acá borrar el print string porque yo corté la grabación y después lo borré y cuando lo estaba viendo me di cuenta de que lo había borrado. Bien, fíjense, creamos el loop, el panel, uno por cada uno, y por cada uno de estos habíamos imprimido algo y bueno, lo borramos. Lo siguiente que vamos a hacer es crear el array de paneles. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuántos paneles tengo y tengo que ser capaz de acceder a cada uno. O sea que yo necesito algo que me indique qué paneles tengo. ¿Sí? Algo que me diga, che, tenés 2 paneles o 3 o 4 o los que sea. Eso se llama array. ¿Sí? Entonces, a este panel local, está acá, lo agregan y buscan utilities array. ¿Sí? Ahí, add. Cuidado porque hay un montón de add. Hay add set, map no, ¿sí? Set tampoco. ¿Ah? Fíjense bien que tiene que decir array add, ¿sí? Que tiene este iconito ahí. Cuidado con eso. Bien, ahora, este array que está acá, no puede ser local. Porque yo lo que necesito es guardar en este widget, en este lado de acá, junto con todas estas cosas, un array o la referencia a todos los arrays que tengo. Tengo que ser capaz de acceder a este generador y decir, che, ¿cuántos paneles tenés? Entonces voy a buscar justamente esta variable, que espero que me lo grabe bien, que es promote to variable, no local variable, promote to variable, ¿sí? ¿Sí? Y la van a llamar all mesh panel, ¿bien? Esto no es ni editable, nada, ¿sí? Es más, voy a hacer una categoría llamada logic, le voy a meter ahí. ¿Sí? Es una variable que va a usar el widget y que no la seteo, fíjense que no está seteada. Directamente la agrego ya. Existe dentro del widget por default, ¿sí? Y le voy agregando cosas, ¿sí? En cada uno de estos. Bien. Ahora, una cosa que yo quiero saber es qué orden tiene este panel dentro de este array. Entonces necesito el index. Entonces yo saco de acá y lo promuevo esta vez a local, ¿sí? Local. Y lo voy a llamar local index. ¿Por qué? Porque me ahorra mucho esfuerzo después de hacer todo esto y de extender todo. ¿Sí? Entonces uso ahí. Por la misma razón usa este y no este. Sería lo mismo usar este, ¿sí? Que este. Técnicamente hablando sería el mismo. Porque fíjense, estoy haciendo el primer personaje, le creo un panel, lo agrego a un array y le agrego el index 0. Creo el segundo panel acá y le agrego el index 1. Este index de acá y este index de acá son el mismo. Son la misma, pero como es local y lo hago solamente para después poder venir más adelante, buscarlo y conectarlo, me da lo mismo, se lo conecto acá o se lo conecto acá, ¿sí? O sea que por comodidad lo vamos a poner acá. Bien, create panel array, lo ponemos ahí, conectamos esto acá y ahí tenemos la segunda parte. Bien, antes de seguir, por las dudas de molesto que soy, de docente molesto que soy, quiero que lo chequeen de vuelta, por favor. Este panel que está acá, lo pongo como local, local panel.
Y lo uso para agregarle un array que no es local, ¿sí? No es una variable local. Y de acá saco el index que sí es local, ¿sí? Esto es local, esto no. ¿Sí? ¿Por qué insisto con esto? Porque yo esta función la voy a usar después, o mejor dicho, función. Esta variable la voy a usar en una función que se llama toggle, que es esta. ¿Sí? Acá está. Y si esto lo ponen como local, ¿sí? Si esto lo ponen como local, acá no la van a encontrar, porque no va a existir acá abajo. Va a existir acá abajo en esta función, y cuando vengan acá no van a tener dónde sacarla. Eso es lo primero. Lo segundo, no van a tener manera de hacer un toggle de paneles, ¿sí? No van a tener manera porque esto no va a existir. Recuerden que local es más que nada para que sea, para no tener esa maraña de, de nodos y de hilos. Para eso usas un local. O sea, no usas un local digamos, porque realmente lo necesites para otra cosa que no sea eso. Sí, son un montón de variables locales. Pero las variables propiamente dicho son aquellas que quedan definidas dentro del widget y que yo puedo acceder si quisiera y donde quisiera, si tengo maneras de invocar al widget en cuestión. ¿Sí? Entonces recuerden, esto es una variable, estas dos son locales y acá atrás está la local. Bien, perfecto. Bien, acá viene la parte del código que es temporal, la parte del código que yo voy a hacer para ver si funciona y que después voy a reemplazar por otro código que va a ser el final. ¿Sí? ¿Recuerdan que ya lo hicimos una vez que puse primero un vertical box y después puse un overlay? Vamos a hacer eso. Entonces, por ahora esto lo vamos a cambiar quizá en la próxima clase. Acá adentro me ponen un vertical box, ¿sí? Esto va a volar la clase que viene, ya se los digo. Pongan horizontal fill, póngales variable, el nombre lo dejan así porque realmente no importa el nombre que tenga porque va a durar una clase, ¿sí? Y de acá ponen add child to vertical box. ¿Bien? ¿Y qué van a agregar al vertical box? El panel local, justamente. ¿Sí? Y con esto me estoy evitando ya lo que hacía antes, que era hacer una maraña que iba a lo largo. ¿Sí? Esto es temporal. ¿Sí? Después de acá, obviamente, se setean set horizontal alignment y el vertical. Sí, creo que era fill lo había puesto. Left y top, perdón. Left y top. Esto es temporal, ¿sí? Quiero que entiendan eso. Temporal, ¿sí? Como cambiar un color distinto, un rosita o algo que se vea desde lejos para que vean que esto va a durar poco. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el real? Porque ya vamos a hacer el real. Lo que vamos a hacer al final es usar el container, ¿sí? Y vamos a usar add child to overlay, ¿sí? Vamos a crear el local panel y vamos a hacer esto de vuelta, set horizontal alignment, set vertical alignment, ¿sí? Ahí estamos, left y top, ¿sí? Como quedó acá, ¿lo ven? Fíjense lo obsesivo que soy yo con estas cosas. Ahí estamos. Pero más tarde vamos a conectar esto así. Y por ahora lo vamos a conectar acá abajo, ¿sí? Pero ya lo pueden dejar ahí arriba, ¿bien? Diferencias, acá estoy usando el container, acá el vertical box. El vertical box, esto después va a volar y con ello todo esto. Estas son las cosas que más me encantan los blueprints, que ustedes pueden escribir código acá, 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 acá y conectar y practicar y hacer prototipos y manejarse como se les cante.
Y es requete fácil, ¿sí? Lo que tienen que hacer es conectar una cosa acá, allá y cambian todo el flujo. Y eso en código implica que ustedes tengan que compilar y Visual Studio le va a decir, bueno, espérame un rato que termine de compilar para que vos hayas cambiado que yo un branch por otro. Y acá es tan fácil como conectar acá, allá, apretar acá, así y ya está. Es súper, súper ágil el blueprint, súper ágil. Entonces por ahora, ya que tenemos esa agilidad, esa muñeca de poder cambiar las cosas, agregan un vertical box, que si quieren pónganle temporal vertical box o lo que quieran, no importa. Fill, arriba, no hit testable, variable, porque si no, no lo van a encontrar acá. Y repite lo mismo que está acá, pero con este. Fíjense que dice vertical, 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 overlay, overlay, overlay. Recuerdan que yo acá no puedo usar el borde, ¿sí? Si lo pongo como variable, de nuevo, se lo expliqué hace un segundito, pero se los vuelvo a explicar por las dudas que no se entendió. No puedo hacer add child 2, ¿sí? Te va a hacer un iChild estándar y cuando yo extienda de acá no tengo acceso a todo esto y encima de eso me resetea las cosas que tengo acá. Es un desastre. Bien, saquen esta variable de acá. Entonces, ¿qué son variables del contenedor? Esto que es temporal, el borde no. ¿Sí? Y me dejan esto así, listo, para que después borren esto y conecten esto. ¿Sí? Como si fuese un zapato que lo cambian por otro. Lo siguiente, fíjense acá ya esto es el código final, ¿no? Acá no tengo el temporal. Es agregar el size del slot o del botón básicamente. Pero para eso necesito crear estas dos funciones, ¿sí? Que se crean dentro del panel, ¿sí? Este panel, ¿sí? Que son esta y esta. Bien. Entonces tenemos que hacer eso en nuestro panel, que es este de acá. ¿Sí? Entonces, set slot size. ¿Sí? Y tenemos que hacer esto de acá. Entonces, dentro de nuestro panel, from dt, creamos nuestra primera función que se va a llamar setSlotSize. Bien, que tiene height y width 2 float. ¿Sí? O sea que ponemos acá abajo dos inputs de tipo float, float y float. Height y width. Bien. Height y width. ¿Está? Y saquen del uniforme grid panel y lo que tienen que hacer es setear el mínimo deseable en altura y tamaño. En altura y ancho, perdón. Básicamente. Entonces ponen set desire slot height y set desire slot width. Esto va así. Esto lo meten acá. Pero, déjame. El día que actualice mi máquina me voy a comprar un más nuevo, yo lo definí. Bueno, height con height y width con width. Ahí está. Obviamente que lo voy a hacer un reboot porque no me sentí cómodo si no. Y después retorno, ¿sí? Retorno. Sí. Ahí está, me quedó igual, ¿no? Sí, me quedó igual. Set slot size. Entonces, como este panel ahora tiene esta función, yo desde acá voy a agarrar el local panel y puedo llamar, porque esto básicamente es ese panel que tengo acá, a la función setSlotSize. Slot size. Ahí está. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el alto y el ancho del slot? Porque esto es el panel, obviamente. Bueno, a ver qué tenemos por acá. Customization size, button height, button width. ¿Lo ven? Perdón. Acá. Claro, porque hice primero esta en vez de esta. No importa. Button height, button width. Perdón. No importa, es lo mismo. El orden en el que están enganchados, no importa. Button height, button width. Ahí está. Acá es lo mismo, que setean primero la altura y el ancho y después el padding, o al revés, es lo mismo, ¿bien? Set slot size. La siguiente función, obviamente, es set slot padding, ¿sí? Que es esta que está acá.
que es exactamente, bueno, no exactamente igual, pero muy parecida, ¿bien? Entonces, volvamos a nuestro panel, una nueva función, se va a llamar setLoadPadding, bien, hasta acá. Y fíjense que yo hago algo parecido, setLoadPadding, desde el UGP, setSlotPadding, y hago un make margin de ahí. Y yo lo voy a hacer así, va, como lo hago siempre. Voy a definir un valor para el padding lateral y un valor para el padding vertical, básicamente, de arriba y de abajo. Porque quiero que estén igualmente separados derecha e izquierda. No me gusta que un botón de repente tenga más padding de un lado que del otro cuando yo tengo un uniforme grid, porque supone que es uniforme, ¿sí? Que los botones tienen que estar uniformemente separados. Entonces uso un padding para horizontal y un padding para vertical, ¿sí? De nuevo, si tienen ganas de poner de más, pongan de más. A mí me parece más simétrico, ¿sí? Hacerlo así. Entonces, horizontal, vertical dije. Horizontal padding, vertical padding. Entonces, el padding horizontal, ¿sí? Es el que está a la derecha y a la izquierda del botón. Entonces esto va a ir a la izquierda y va a ir a la derecha. Y el vertical es el que me define el padding arriba y abajo del botón. Por lo tanto es arriba y abajo del botón. ¿Bien? Y después hacer un return. ¿Sí? Y me quedó igual. ¿Bien? ¿Vamos de vuelta? ¿Sí? Por las dudas que no se entienda. Sí, fíjense. Discúlpenme que lo repita, pero me preocupa de que ustedes lo puedan sacar bien. El horizontal define el de la izquierda y el de la derecha. Y el vertical define el de arriba y el de abajo. ¿Sí? Top y bottom. Espero que me hayan seguido. Entonces, ahora que tengo la función, vuelvo acá. Tomo mi local panel y invoco a esta función, setSlotPadding. setSlotPadding. Ahí. Y necesito mi horizontal padding. ¿Por qué hay un espacio acá? No debería haber un espacio ahí. No me gusta que haya un espacio. Horizontal padding va ahí. Y vertical padding va ahí. Entonces con esto yo ya tengo seteado. A ver si me dejas agarrarlo. El tamaño y el padding. ¿Sí? ¿Sí? El tamaño y el padding. Básicamente el tamaño general del panel. ¿Sí? Porque si yo le defino un tamaño en particular, ¿sí? Un tamaño en particular y el padding estoy definiendo cuánto tiene y cuánto a los costados hay de espacio libre, o sea que básicamente defino el tamaño. ¿Bien? ¿Estamos? Excelente. Bien, una aclaración antes de continuar. ¿Por qué yo estoy seteando desde el generador algo que podría setear desde el panel acá? Porque básicamente el padding, esto que tenemos acá, lo que me está cambiando es esto que está acá, ¿sí? Que está en 0. Y el size, que cambia el mean desired slot height y width, lo que me está cambiando es esto de acá, que ya está en 50. Porque estos son valores de default. Y la idea es que ustedes puedan cambiarlo desde acá. Entonces yo vengo acá y con esto que está acá, que fíjense que ahora está en 100 y 100, por ejemplo, el botón, si yo a esto lo llenase con algo, el botón va a medir 100 y 100, no va a medir 50 y 50. Esto es el mínimo. El tamaño mínimo que va a ocupar va a ser 100 y 100. O sea que yo con esto estoy reescribiendo lo que está acá gracias a estas funciones de ahí. Por lo tanto yo desde el generador defino todo. O sea, acá pongo valores de default más o menos para empezar, pero de nuevo todo esto lo voy a definir acá. Bien, son casi las 11 y si me pongo a hacer todo lo que falta,
que es todo esto y todo esto, voy a meter la pata, ¿sí? Porque a esta hora yo ya no puedo escribir código correctamente. Entonces, quería explicar esto que está pasando acá antes, ¿sí? Lo que viene. A ver, el problema es el siguiente. Cuando yo tengo el Creation Widget, ¿sí? Acá donde yo puse mi nuevo generador, yo con el de arriba selecciono qué parte de todo este código voy a ejecutar, ¿sí? Malla, materiales, slide, lo que sea. Y después voy a seleccionar la parte del cuerpo que quiero que se aplique eso. Entonces, ¿cuáles son las opciones válidas para una determinada cantidad de personajes? ¿Cuáles son las opciones válidas? Si es malla, que le cambie la cabeza, el torso, los brazos, las piernas, el pelo y lo que ustedes quieran hacer. Pero no full body. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque nuestro personaje, ¿sí? ¿Recuerdan? Es modular. Tiene una parte de cabeza, torso, brazos y piernas. No existe la malla full body. Porque no es un personaje entero. ¿Sí? No puse una malla y en esa malla tengo a todo el personaje. Nosotros armamos esto de manera modular porque la idea es que podemos cambiar cada parte. Entonces, si yo selecciono acá full body, cuando vaya a buscar full body dentro del array acá, no va a encontrar full body. Mira, tengo la cabeza, el torso, los brazos, las piernas, el pelo, pero no tengo algo llamado full body. Ahora, ¿cuándo usaba yo eso? Lo usaba acá. Ahí. Acá. Para indicar en materiales que quiero cambiar todas las partes del cuerpo al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando yo quiero cambiar el skin, ¿sí? El material. ¿Qué es lo que hago acá, por ejemplo? Es que pongo full body, cambio todo a blanco, todo a rojo y todo a azul, ¿sí? ¿Recuerdan? Acá. Yo lo que estoy haciendo ahí, le estoy diciendo, bueno, mirá, quiero que me cambies todo el cuerpo. Entonces, esta función redirige por full body y dice, mira, me cambias el material y la parte del cuerpo son todas las posibles menos full body y pelo, ¿sí? Porque estoy cambiando el color de la piel, supongamos. Entonces no tengo que hacer full body. Lo tengo que hacer con todas las partes menos full body. Y tampoco pelo, porque para pelo lo cambio acá, junto con cada parte. Yo puedo seleccionar, mira, quiero que me cambies el material de la cabeza, torso, brazos, piernas, pelo, lo que quiero, y si quiero todas a la vez, selecciono full body. Entonces, full body, acá lo uso primero para poder crear un mapa y poner el primero y poder cambiar los demás. ¿Sí? Eso es una opción. Y la segunda opción que yo la tengo es para poder cambiar todas las partes del cuerpo. Pero acá yo no puedo hacer esta combinación de malla y full body. Porque no existe la malla full body, existen las mallas por separados. Esto me daría un problema, porque no existe. A menos que yo venga acá y ponga acá dentro una malla para el personaje entero, no usar modulares, y a esa malla llamarla full body y meterla en el array, cosa que no tiene sentido porque me manejaría directamente con la escena. ¿Para qué quiero un array de algo que solo tiene una malla? O sea, que no tiene sentido, ya lo vamos. Pero supongamos que quiero hacer una malla entera. Yo borraría todas estas, cambiaría la cabeza, en vez de la cabeza, al cuerpo entero y dejaría el sistema sin cambiar y no me metería con el sistema y usaría acá cabeza para cambiar full body. Tampoco usaría full body. ¿Sí? Full body es algo que yo uso para indicar que quiero hacer esto para todas las demás, menos full body y pelo. ¿Sí? Entonces, acá el problema que hay es que yo corro el error, cuando estoy creando esto, de poner malla y full body. Entonces, para evitar un error, yo acá en el flujo del código, antes de empezar a trabajar, ¿sí? De hecho tendría que haberlo hecho al comienzo, pero no importa, es decirle, bueno, mira, si la parte del cuerpo no es not equal
Inum full body, entonces te dejo continuar. Entonces vos podés seguir, ¿sí? Y yo acá voy a seguir con mi código. Si tengo esto, significa de que no es, el no es full body es falso, significa de que efectivamente acá seleccioné full body. Yo acá voy a imprimir esto. Le voy a imprimir un mensaje de error que le dice, mira, no puedo cambiar una malla full body en rojo bien grande como para que la vea, ¿sí? Todo esto es una excepción que yo estoy haciendo justamente para no meter la pata. Ahora, de nuevo, no significa de que yo después no pueda cambiar a full body porque de repente voy a poner acá una malla que sea full body y uso eso en vez de emular. Por eso dejo acá esto acá, como opción para después si quiero agregar más algo acá. Pero por ahora, para no meter la pata, pongo esto. Entonces, go on. Keep coding. En verde. ¿Sí? 5 segundos. Entonces, si yo hice bien las cosas, voy a decir, mira, seguí haciendo código, que no bien. Si no, me va a saltar este error. Entonces, vengamos acá y seleccionemos Bottom Mesh Full Body. Y que yo. Si clico uno me va a saltar una vez el error, si clico dos me va a saltar dos veces el error, ¿no? ¿Se entiende? Dos veces el error, no puedo. Y selecciono cabeza, por ejemplo. Me va a decir, está bien, dale para adelante dos veces. ¿Sí? Ahí está. ¿Se ve? Entonces lo que hago es evitar ese error. ¿Sí? Y si selecciono otra cosa que no sea malla, ¿qué me va a decir? Not yet, porque nosotros acá pusimos que todavía no tenemos listo. ¿Sí? Acá. Entonces, yo ahora voy a cambiar esto acá a malla, voy a cambiar acá a cabeza, voy a borrar esto por ahora acá, ¿sí? Lo voy a dejar ahí con valores de default. Cerremos esto, cerremos esto. Yo me voy a ir a dormir y mañana les continúo con esta parte. The next day. Buenas de vuelta. Antes de continuar, me metí en el proyecto hasta ahora de la clase de hoy y vamos casi 3 horas. Empieza de 1, hay 3:47, vamos 2 horas 47:34. Es muchísimo, ¿sí? Es muchísimo y va a ser una hora de más 3, una clase de más 3 horas. Pero falta todo esto y esta función antes de que sea funcional por lo menos la parte de arriba, esto de acá. Y no quiero cortarlo con algo que no terminé de hacer, ¿sí? Por lo menos quiero que lo de la malla funcione. Así que discúlpenme, les pido disculpas de que se extendido tanto, pero va a ser un poco más largo que lo de costumbre esta clase. Entonces, sacan el componente y vamos a usar la función que nosotros creamos, que es la de search, ¿se acuerdan? Que es de t-row1search, ¿sí? La de una búsqueda la usamos para malla, la de dos búsquedas la vamos a usar para materiales. Y para esto necesitamos dos cosas, el personaje y la parte del cuerpo. Esto se define, o la parte del cuerpo se define acá. Cuando ustedes ponen el widget ahí, bodypart la definen ahí, ¿sí? Esto es exactamente lo que ustedes seleccionaron acá. Con lo cual, yo agarro así y lo conecto. Carácter es un poco distinto porque yo estoy haciendo un for loop acá. Bien. O sea que estoy repitiendo el código para cada uno de todos los que yo puse acá. Si yo pongo 6 personajes, voy a hacer esto 6 veces. Entonces, lo que yo quiero saber es en cuál estoy. Supongamos que empiezo con la elfa, el elfo y la humana. Si empiezo al revés.
yo la primera vez que ejecute todo esto, la primera vez va a ser para la elfa. Por lo cual, la primera vez, esto va a tener que ser elfa. ¿Bien? Y la segunda vez elfo y la tercera humana. Entonces, ¿cómo sé cuál es la parte que necesito enganchar acá? Bueno, sacan el personaje, hacen un get. Y lo que te dice en qué partes estás, si se dieron cuenta, está acá, el local index. Para eso lo necesitaba. Entonces el local, sacan el local index, enganchan ahí. Y ahora esto va a cambiar dependiendo de en qué parte del loop estamos. Entonces lo conectan ahí y ya estamos. ¿Bien? Ahora, antes de seguir con el código, yo tengo que ver si tuve éxito o no en buscar la base de datos y las filas. ¿Cuándo se negaba esto? Si vamos a hacer un repaso. ¿Cuándo se negaba? Abramos la función. Cuando esta era falsa. Acá se negaba. ¿Bien? ¿Y cuándo esta es falsa? A ver, abramos un poco. Character detail. Entonces, ¿cuándo se niega esto? Fíjense, tengo tres negaciones, tres posibilidades de negación acá. Una es acá, otra es acá y otra es acá. Yo la niego por primera vez o podría negarla cuando yo no encuentro el personaje. ¿Sí? ¿A qué se refiere con personaje? A estos de acá. Significa de que yo acá puse un personaje que no está acá. Ahí es donde va a ser, mira, no puedo buscar nada porque ni siquiera lo encontré. La segunda es que si lo encontró, por ejemplo, encontró la elfa, porque yo la primera vez busqué elfa, pero las partes del cuerpo no encontró lo que le pedí, porque de repente yo acá puse en partes del cuerpo full body, por ejemplo. ¿Sí? Y esta parte no la había puesto, entonces no tengo forma de evitarlo, y puse acá full body y de repente no hay full body acá, entonces no encuentro esa parte. Listo, segunda posibilidad de negarla. Y la tercera posibilidad de negarla, que está esta acá, es que encontró el personaje, encontró la parte, pero de repente acá se olvidaron estos cabezas, ¿no? Es esto de acá. Se olvidaron de ponerla ahí adentro. ¿Sí? Se olvidaron de seleccionarla. Entonces les va a dar un error. En cualquiera de los tres casos, ¿sí? En cualquiera de los tres casos, esto no puede continuar. Por lo tanto, salimos. ¿Por qué no puedo continuar? Porque yo no puedo completar mallas y widgets de mallas y todo eso si yo ni siquiera puedo encontrar la base de datos o la parte o lo que sea. Entonces se niega ahí. Ahora, para poder continuar nosotros necesitamos una función que va a estar dentro de nuestro panel que todavía no tenemos. Entonces tenemos que venir acá a panel from dt y crear una función que se va a llamar populate grid mesh buttons, ¿sí? Populate grid mesh button. ¿Sí? Estamos hasta acá. Bien. Esta función que ahora sí puedo llamar populate, ahí está, necesita un montón de cosas, unas cuantas cosas para poder funcionar. Primero yo voy a necesitar acceder a el tamaño, por ejemplo, columna, el tamaño de los botones, los cosméticos y todo. Por lo tanto, en vez de pasarle cada una de todas estas cosas, lo más práctico sería pasarle una referencia de este generador, ¿sí? Que es el generador de Buttons. Entonces, acá vamos a poner generator Buttons, ahí lo tienen, ¿ves? Y de nombre póngale generator, no importa. Y de acá, fíjense que apareció, pongan self.
variable self. Ahí está. Entonces yo lo que puedo hacer ahora, ¿sí? Desde acá, ¿sí? Que lo voy a promover al local variable. Soy local. Sí, local. Local variable. Voy a llamar local generator. Ahí estamos. Es que cuando yo más adelante tenga que hacer un montón de cosas, yo desde acá pueda sacar, por ejemplo, el tinte, por decirles un ejemplo. Bien. Entre otras tantas cosas, ¿sí? Entonces me es súper útil hacer primero, ¿sí? Una referencia de aquel que lo contiene. ¿Bien? Lo siguiente que tengo que darle, y acá esto quizás es lo más importante, es qué personaje yo estoy usando en esta parte del código. Recuerden que acá yo estoy corriendo esta función 3, 4, 5, 6, 7 veces, ¿sí? Ninguna, una, ¿sí? No lo sé. Y lo que dice acá, que es básicamente lo que está corriendo de este lado, la única forma de saberlo es exactamente con esto que está acá. Vamos a hacer control C, control V y dejarlo ahí. Entonces, lo que yo necesito es decirle a este grid que voy a crear, porque va a ser un uniform grid panel, es qué personaje corresponde para este grid, ¿sí? ¿Recuerdan que yo les dije que era un panel, un grid por personaje? Entonces, en esta función, acá yo necesito decirle qué personaje va a usar. El character, y lo voy a llamar character. Bien. Sí, está. Entonces acá yo conecto esto así. Y ahora vamos a usar el UGP, el Uniform Grid. Este grid es capaz de saber qué personaje va a usar. ¿Sí? Fíjense de que yo no lo seteé como local, lo seteé como variable, junto con todas las que vienen ahora, o algunas. Entonces, extienden de acá y lo promueven a variable, no a variable local, ¿sí? A variable. ¿Por qué? Ahí ya quedó. Porque yo, cuando después quiera, por ejemplo, hacer, ¿vieron lo de los bordes del botón, que se iluminen o no? Tengo que andar buscando y rastreando qué botón corresponde a qué personaje. Y justamente es esta variable que está acá la que me lo vuelve a decir. Fíjense que no estoy poniendo en editable, en expose, nada. Nada de nada. A lo sumo, ¿lo habré puesto en alguna categoría? No, ni siquiera, lo dejé ahí. ¿Sí? Lo dejan ahí. Siguiente, body part. ¿Sí? Yo quiero que en esta grilla, ¿sí?, se cambie el botón una determinada parte del cuerpo. Entonces, vamos a agregar body part. Y la llamo body part. Bien. Y ahora que me aparece, la puedo enchufar de acá. Bien. De este lado, al igual que el personaje era una variable normal, no local, con body part tengo que hacer lo mismo. ¿Sí? Bien, que no es local. ¿Sí? Tengo que hacer lo mismo. Por la misma razón. Exactamente por la misma razón. Porque cuando yo esté apagando y prendiendo botones, quiero apagar y prender los opuestos a la parte, o mejor dicho, los que tienen la misma parte del cuerpo, pero que ya se hacen distintos, ¿sí? Que yo, es un botón de malla de cabeza comparado con otro botón de malla de cabeza y ahí prendo uno y apago el otro. Tengo que buscar entre los botones el mismo malla de cabeza, porque si no, yo cliqueo acá y me apaga este, me cambia este. No puedo, ¿sí? A ver ese error. Ah, fíjense. Full body no.
código funciona, ¿sí? Perfecto. Body part. Entonces hasta ahora tenemos en Popular Grid Mesh Washington solamente el generador es local, ¿sí? Porque lo voy a usar para extraer todo esto y todo esto, ¿sí? Y eso mismo lo voy a poner dentro de un botón de malla. Pero estas dos cosas yo necesito que persistan, ¿sí? Que se queden en este widget, que formen parte de este widget, ¿sí? Entonces tienen que ser variables normales y no locales, ¿sí? Ahí recién mientras le estaba mostrando un Unreal Engine 5 vi una variable de más que la acabo de borrar, ¿sí? Porque cuando yo estaba diseñando esto originalmente quería hacer una sola función para todo y tenía que poner el selector type dentro de esta función para que independientemente de cómo inicie por acá o por acá, cuando llegase a la función, dentro de la función pudiese redireccionar de vuelta, y terminó siendo una cosa gigantesca y horrenda. Y después dije, no, hago una función para una función para una para y evito darme un dolor de cabeza, ¿sí? Entonces ahí lo tuve que cambiar. Entonces me desapareció uno. Entonces lo que sigue son bases de datos, ¿sí? Entonces, volviendo, estamos acá y a este Popular Grid Mesh Buttons le vamos a poner una base de datos, ¿sí? O data table. Sí, ¿sí? Data table. Voy a llamar DT. ¿Sí? Esta también va a ser local, ¿sí? Va a ser local DT, porque suele usar para sacar información en el momento de crear el grid y nada más. Entonces me alcanza con que sea local y ya está. Entonces, volviendo acá, la pregunta es de dónde saco la base de datos. A ver si se dan cuenta. De acá. Bien, para eso hicimos esa función, para sacar la base de datos. Bien. Entonces, tenemos todo y lo que me falta pasarle a esta función son las filas. Entonces, volvamos acá. Otro nuevo parámetro, va a ser de tipo nombre, la voy a llamar rows. Y mucho cuidado, tiene que ser un array. Bien, ahí está. Entonces cuando volvamos acá ya se está quejando porque no le enchufé nada todavía. Ahí está. Sí. Y si ahora compilan, guardan, ya está. Después de que termine. No, perdón. No dice nada. No. El return viene después de acá. Sí. Así que por ahora déjenlo ahí. Bien. Y acá, esto no necesito pasarlo porque directamente arrancamos directamente con el for each loop. Arrancamos con el código que nos va a permitir popular el grid, o sea que ya no es necesario, ¿sí? Más que nada porque solamente uso esto para correr el primer for each. Entonces, a ver, mucha gente corriendo en moto a esta hora y haciendo mucho ruido de fondo en la grabación y a mí se me crispan los pelos. Ya grabé esto 7 veces. Bien. Sí, es así, no tengo una pieza inmune al ruido. Esta parte estaba lista, ¿bien? Nos falta poner acá una función para paneles. Nos falta conectar esto, que va a ser muy simple. Después tendríamos que guardar este vertical box. Y acá esto ya está listo, ¿bien? Acá es donde nosotros hacemos el llenado de la grilla, ¿bien? Entonces yo podría, por ahora, cerrar acá para que no me dé problemas. Y acá lo que voy a hacer es un espacio. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una función acá que me apague el que no estoy usando. Si nosotros estamos en la grilla de malla, vamos a usar una grilla uniforme, por lo cual tengo que apagar esto.
Y cuando estemos en el otro, que es la material, tengo que apagar la grilla y prender el Sizebox. Después hago una función y la pongo acá, no hay problema. Bien, entonces vamos a hacer lo más divertido, podemos hacerle, que es hacer que esta grilla cobre vida y empiece a agregar slots. Ahora, lo que tengo que hacer es algo muy parecido a lo que yo ya había hecho acá, ¿sí? Hacemos el populate. Esto cambió ahora. Pero no vamos a usar el mismo botón, ¿sí? El mesh selector. Que ya les estuve cambiando cosas la vez pasada. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo algo nuevo, ¿sí? Porque básicamente estoy haciendo algo nuevo acá. Como no quiero arruinar lo anterior, porque nunca sé si voy a terminar haciendo macana o no, me gusta hacer copias de las cosas y modificar las copias, ¿sí? Eso es más práctico. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar este mesh selector, ¿sí? En widget, en buttons, el de botones de malla. Lo duplican. Y acá ponemos dt de data table. Y ahí quedó. dt mesh selector button. Sí, dt mesh selector button. Y abrámoslo. ¿Sí? Y ahí está. Cerramos esto acá. Entonces, nuestro panel que carga de base de datos va a usar nuestra botón de malla que está listo para recibir una base de datos. Pero lo que le vamos a pasar es esto. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les dije que quería que cada botón sea independiente y se apaguen entre ellos. ¿Vieron que en este momento tenía esto que no funcionaba? Sí. Bueno, no funciona porque como yo saqué la posibilidad de que desde este widget, al borrar todo esto, sea capaz de apagar o prender esto, esa funcionalidad va a quedar dentro de cada botón que yo agregue acá adentro. Para conseguir eso, yo a este nuevo botón le tengo que pasar la referencia esta que está acá. ¿Sí? Esta referencia. Que es un generador de base de datos, ¿no? Entonces, en mi nuevo botón, ¿sí? dt mesh selector button, acá me pone una nueva variable de tipo generador, generator dt buttons, de ahí, vamos a llamarla generator. ¿Estamos? Si quieren pueden poner en opciones, pero ya les digo, no va a ser... Ah, sí, necesito que sea visible, ahora que recuerdo. Sí, necesito que sea visible porque tengo que pasar la referencia. Sí, edit all expose on spawn. Bien, ahí está. Solo eso por ahora de parte de este. Después ponemos acá para poder hacer un toggle entre cada uno y todo eso. Por ahora eso. Entonces ahora hacemos create widget. Y lo que vamos a crear es nuestro nuevo botón, ¿sí? El que carga de base de datos. Y ahí se me desplegó todo. La gran mayoría de todas estas cosas las voy a sacar con el generador. De acá voy a sacar todo esto y esto, creo, y el generador. De hecho el generador se conecta directamente. Y esto lo tengo que sacar de la base de datos que pasé. Character y body part, justamente, los tengo acá. El character, que es el body part. Character va ahí, body part va ahí. Owning player gets player controller. ¿Estamos? Entonces, me quedó todo esto. Yo lo saco. Ahí bajé el generador. Estamos. Bien. Todo esto que son tintes y tamaños lo saco de acá. ¿Sí? Usando obviamente el local generator. Todo esto. Esto lo tengo que sacar de esta base de datos. Bien. Y después lo usuario. ¿Sí? Agregarlo file columna haciendo la cuenta que hacemos. Yo voy a
agarrar lo que es generator, además voy a correrlo más a la derecha y voy a sacar primero el tinte, que acá se llama tinte. El tint, ahí estamos, y lo conectan. Button height y width, que se llaman exactamente de esa manera. Width y height, está la height va acá. Voy a estar un ratito, ¿sí? Width. Body color. Fíjense que tengo hover yo acá. Y que yo en este botón no lo puse. Podría ponerlo, sí. Pero lo voy a dejar para después. Primero quiero ver que funcione. Y si funciona todo bien, ponemos border color, hover y ya está. Border color active. Sí, es más, para acordarme después porque me voy a olvidar. Get button border color hover. Y lo voy a dejar por ahí sin conectarlo a ningún lado. ¿Sí? Porque yo la próxima vez que venga acá voy a decir, che, mira. El Pine, fíjense que al final no lo corrimos porque lo corríamos al Pine desde acá, ¿se acuerdan? O sea, es como que terminó siendo relevante acá. Pero bueno, si quieren extender y aparte del Pine del botón agarrar un Pine interno, agregan uno nuevo y lo conectan. Esto ya está, ¿no? Bien, falta la parte más divertida, malla e imagen. Bien, entonces, tenemos que sacar malla e imagen. Hacemos un get data table row. Sí, y el tema es que acá, como siempre, yo no puedo sacar de acá nada hasta que no defina al menos una base de datos que me diga qué estructura tiene esta fila. Entonces lo que estamos buscando nosotros, ¿se acuerdan que hicimos una búsqueda de un tipo, no? Hicimos una sola búsqueda. Esta. Lo que estamos sacando es una base de datos simple, ¿sí? De las primeras que habíamos hecho, de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, cabeza. Acá, de malla, para ser más propio, más correcto. Si yo selecciono una de esas y yo ahora extiendo, voy a tener, obviamente, malla e imagen. Malla va con malla, imagen va con imagen. Ahí está. Si se equivocan en la base de datos van a tener otra cosa, ¿sí? Entonces conectan esto acá. Esto se conecta acá. Acá, base de datos va acá. El nombre viene de acá. Y si no encontraron nada, lo dejan así, ¿sí? Yo acá puse mesh not found. Más que nada para que me diga algo, porque muchas veces pasa que les queda suelto una conexión, una salida y no saben dónde está el error. Entonces pongo mesh not found. Yo cuando tengo estas cosas realmente se aclaro. Bueno, informame cuál es la función acá y informame cuál es el widget, ¿sí? Yo voy a dejar eso ahí. Bien, entonces con eso tenemos nuestro botón armado con todo lo que necesita. Lo que nos falta es decir, bueno, en qué fila y en qué columna del UGP lo queremos. Pero antes de eso, antes tenemos que hacer algo extra. Esto va a ser un poco rebuscado. Quiero que abran en generadores, este sí es que no lo cerraron yo porque lo cerré. ¿Recuerdan acá? El anterior. El panel. Y esto es un botón. ¿Sí? El botón de malla que carga base de datos también ábranlo, ¿sí? Entonces esto me genera esto que me está llenando la grilla con esto. ¿Bien? Esto va a tener una opción de generador. Y la voy a usar para buscar algo en el generador que yo todavía no definí. El tema que lo voy a definir acá. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que yo de acá le estoy dando el generador. Es decir, bueno, del mismo generador que tengo acá, ¿sí? Vas a tener que hacer algo. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero hacer es, vengan acá a donde está todo esto y me van a agregar una nueva variable que va a ser de este tipo, mesh selector button dt.
Sí. Mesh selector button, la de base de datos. Sí, y la voy a llamar, ahí está, all buttons in generator. ¿Sí? Y es un array. Y lo ponen en logic. Solo eso. All buttons in generator. Fíjense que estos son paneles y estos son los botones de malla. Bien hasta acá. Y acá yo voy a sacar el local generator. Voy a sacar all mesh buttons in generator, perdón. Voy a agregarlo a eso, ¿sí? All get all mesh button in generator. Ahí estamos. Y le tengo que agregar esto a esto. Add este de acá. Entonces lo que estoy haciendo, a medida de que yo creo los botones, a este generador acá le estoy poniendo todos los botones uno por uno. ¿Por qué? Porque me va a servir para apagarlos después. ¿Sí? Los siguientes ya lo conocen. Desde acá hacen un add child to uniform grid, donde lo que están agregando justamente es esto. Ahí estamos. Y para file columna, ¿se acuerdan lo que hacíamos? Miren, a ver dónde lo tengo. Esto, ¿sí? Bueno, lo mismo. Division, whole and remainder. ¿Sí? Ahí estamos. Voy a hacer espacio. Y yo dividía por la columna. La columna la saco de acá. Get columns. No, perdón, base de datos no. Local generator, perdón. Columns. Columns, dije. Y esto va a ser lo que divida, ¿sí? Y el dividendo viene del index de acá. Ahí. ¿Dónde me tiro esto? Ahora lo acomodo, lo voy a acomodar mucho. ¿Sí? Y esto lo conecto acá. Esto lo voy a meter obviamente dentro de un nodo. Ya lo estoy haciendo. Call to node. Ahí estamos. Y vamos a mover esto un poquitito por acá arriba para que no quede tan molesto. Ahí estamos. Bien. Y esto lo he llamado getRowColumn, ¿sí? Sí, getRowColumn. Entonces voy a llamar getRowColumns. El de arriba es el index. El de abajo son las columnas. O la columna. No, las columnas, perdón, plural. Las columnas que quiero que tenga como máximo mi grilla. Y acá adentro yo los cruzaba, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y los cruzaba. Este hacía un truncate. ¿Sí? Me pueden dar lo mismo, no importa. Yo sacaba integrales, claro. Voy a hacer esto. Ahí está. Por si no quieren poner truncate. Bien, pero los cruzaba, ¿no? Sí, los cruzaba. Este iba acá. Este iba acá arriba. El de arriba son las filas. Porque es la fila y el de abajo es la columna. ¿Por qué lo estoy haciendo a mano? Porque cuando copio y pego a veces me tira error y no quiero que me tire error, ¿sí? Está.
Entonces volvamos, row, column, ¿sí? Acomodamos esto un poquito acá. Estamos. Y lo siguiente es lo que veníamos haciendo lo mismo, o sea, lo mismo que la vez pasada, ¿sí? Seteamos el alineamiento para que lado. Agarramos de acá, ponemos set horizontal alignment, fill y set vertical alignment a fill también. No quiero ni ver cuánto tiempo lleva. Sí, populate. Y ahí me quedó. Falta algo acá, lo van a ver ahora qué es lo que falta cuando salta el error, cuando salte, cuando lo haga, cuando lo ejecute. Ahí estamos. Entonces acá voy a poner humano, humana, elfo y elfa, cabezas. Voilà. Y funciona, ¿ven? El borde no funciona. Fíjense que esto no me cambia, porque estoy en humano, ¿sí? No me funciona el borde. Entonces, antes de poner esto en una sola fila, vamos a ver que el borde funcione, que todo eso funcione. Para eso, esto ya casi estaría. Volvamos acá, ¿sí? Bien, esto va a ser bastante simple. Acá estoy con el botón, ¿sí? El que le puse DT, el que es de la base de datos, el que estoy metiendo acá adentro, ¿sí? Este botón. Acá vamos a hacer una función que se va a llamar reset other buttons, ¿bien? Y la vamos a ejecutar acá, ¿bien? Cada vez que apretemos este botón. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Es súper simple. Lo que vamos a hacer es agarrar el generador. Recuerdan que acá le informamos el generador. Y del generador vamos a sacar este array que populamos acá. ¿Sí? Get all buttons in generator. Buttons, ¿sí? Entonces, lo bueno ahora es que en vez de guardar la información, esto sería el equivalente, ¿se acuerdan cuando acá creamos los arrays? Toneladas de arrays y de arrays. Bueno, ahora lo hago acá. ¿Sí? Y este array está por generador, o sea que no tengo que andar creando un montón de arrays acá. Cada generador guarda el registro de qué botones tiene. Es excelente hacerlo así. Entonces yo hago un for each loop. ¿Sí? Y la idea sería que a cada uno hacerle un set button border color, ¿sí? El tema es cuál prendo y cuál apago. Bueno, es lógica pura. Si yo estoy cliqueando, quiero que este botón se prenda. Entonces si este botón es igual al self, al que estoy cliqueando ahora, si entre todo este array el que estoy cliqueando es este mismo botón, activo. Si dentro de todos los botones el que estoy cliqueando no es este el que estoy cliqueando, inactivo. Ya un return. Es súper simple esta parte del código. ¿Bien? Solo esto, ¿sí? El generador sacan el botón en generator. Esto ya lo generé acá. A medida que iba agregando botones a toda la grilla, los iba metiendo acá adentro. Y como cada botón tiene acceso al generador original, puede acceder a todos los botones directamente desde acá. Entonces no tengo que andar haciendo arrays y arrays y arrays y arrays acá. ¿Está? Y fíjense lo que pasa ahora, que yo puse este botonito acá atrás. Cada vez que yo cliqueo, me resetea todos los demás botones, ¿sí? Los demás, los que no son iguales a este. ¡Voilà! Funciona. Esto no funciona obviamente porque acá lo que estaría pasando, que yo estoy cliqueando y me escapa por acá, ¿sí? Porque no se vuelve personaje. ¿Está? Esto funciona. Esto funciona. Faltaría un detalle que es esconder el que no estoy usando, que ahora está vacío pero podría darme problemas. Y faltaría reemplazar esto, ¿sí? Así que vamos con esta parte primero. Entonces, de vuelta a donde
al panel, ¿sí? El panel que tiene el UGP y el Sizebox, donde nosotros hacemos el populate de malla, ¿no? De vuelta acá. Yo voy a hacer una función que se llama toggle container, porque necesito que cuando estemos usando mallas usemos esto y apaguemos esto, y como estoy usando colores usemos esto y apaguemos esto. Por eso eran variables las dos. Ahora, yo necesito indicarle a esta de alguna manera si estoy usando uno o lo otro, y lo hago con un bool que se llama useUGP. Podrían llamarlo de otra manera si quieren. A ver si me dejas. Esto es boolean y no es array. Ahí está, useUGP. Ahí está, conectemos esto acá. Entonces, acá ponemos nuestro toggle container. Ahí estamos. Pero en este caso estamos usando la grilla, ¿no? Bien, estamos usando la grilla. Entonces, como estamos usando la grilla, clic en que sí. Cuando hagamos la función que viene por acá abajo, ¿sí? Que no va a usar la grilla, sino que va a usar esto. Y llamemos a esta función, vamos a destildar esto, ¿bien? Entonces acá adentro tenemos que hacer qué es lo que haríamos si usamos la grilla, qué es lo que no haríamos si usamos la grilla y no usamos la grilla. Y es, como se hará una idea, requete fácil. Sacan el sizebox, sacan la grilla. Entonces, si usamos la grilla, hacemos setVisibility y la pasamos a noHistSableSolveOnly. Y después de que hicimos visible la grilla, escondemos el sizebox. setVisibility to collapsed, ¿sí? Colapsada. Y tenemos que hacer exactamente lo opuesto acá abajo. ¿A qué me refiero con opuesto? Que acá en vez de la grilla va el sizebox. Y acá en vez del sizebox va la grilla, ¿sí? Después hacemos un return. Entonces, es muy fácil esto de entender. Si vamos a usar la grilla, prendemos la grilla, apagamos el sizebox. Si no vamos a usar la grilla, prendemos el sizebox, apagamos la grilla. ¿Sí? Es requete simple de entender eso. Bien, estamos con esto. Acá esto ya lo puedo cerrar. Yo no voy a ver nada porque yo dentro de la grilla de acá no puse nada. Pero si hubiese puesto algo, yo cuando hago así, a ver, ¿quién está arriba acá? Está abajo el sizebox. Si yo hubiese puesto algo, acá se vería el sizebox, acá también, acá también, acá también y acá también. Ahora directamente no veo nada. Bien, esto ya está. Esto tenemos que poner algo acá después más tarde. Esto cada vez tiene más chance de desaparecer. De hecho, esto está por desaparecer. Acá. ¿Sí? ¿Recuerdan? Hay que cambiar esto y es súper fácil. Lo siguiente es súper fácil, porque ahora que yo sé que, por ejemplo, que estos funcionan y que no puedo cliquear acá, pero si cambio, empiezo a usar estos, es requete fácil. Lo siguiente debería ser cambiar acá, ¿no? El problema es que, no es un problema, es que fíjense que cuando yo cambié, no me seleccionó por default el primero. Y quiero, entonces yo tengo que venir a estos botones y pedir que me cambie. El tema es de que eso me tengo que meter en cada botón de acá y poner acá mucho más código, ¿sí? Y ya deben ser más de 3 horas fácil. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a cortar acá, ¿sí? Por el bien de ustedes y por el bien mío. Esto está casi listo, es enganchar esto acá, borrar esto y borrar esto y ya sale, pero por ahora déjenlo, ¿sí? Lo único que me faltaría antes de hacer eso, que lo vamos a hacer al final, la clase que viene, ni bien arranquemos, es que todos estos botones de acá sean capaces de interaccionar con estos de acá. Que es lo que les dije, que yo cuando cambio acá, me selecciona acá el primero que estoy usando, ¿sí?
Y cuando cambia acá, me selecciona el que estaba usando. Por ejemplo, acá selecciono el último. En elfo selecciono el último. En elfo selecciono la segunda. Y en humano selecciono la segunda. Y yo cuando cambio, no me los actualiza. A pesar de que si se fijan las mallas, no sé si se ve por ahí tapando, justamente estoy usando la segunda malla. Estoy usando la tercera malla. Acá no la primera. ¿Ven? Bueno, esto es fácil, hacer que esto reconozca o que se comuniquen entre estos y estos, lo voy a hacer fácilmente. Pero no hoy, ¿sí? Así que por el bien de ustedes cortamos acá, ¿sí? Espero que les haya quedado bien. Y lo siguiente, la clase que viene va a ser editar esto y después limpieza. Así que espero que no se haya mucho muy largo, pero la verdad que necesitaba tomarme un tiempo para explicar todo bien. Entonces nos vemos la próxima, muchachos.